Pokémon El Maestro Perdido 0120 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 01 La multitud rugió, pero la mujer solo pudo jadear de asombro. El humo cubría el campo de batalla, pero ella sabía lo que había sucedido en el centro. Garchomp, gritó Cynthia. Garchomp, ¿estás bien? Al disiparse el humo, vio a su compañero en el suelo, claramente inconsciente. Cayó de rodillas, completamente conmocionada, mirando al hombre al otro lado del campo mientras este recuperaba a su Pokémon sin decir palabra. Había perdido. La gente salía del estadio hablando de una sola cosa. Cynthia, la maestra Pokémon, había sido derrotada. Y no solo derrotada, sino aniquilada. Total y despiadadamente aplastada. Su oponente solo había usado un Pokémon. Un Pokémon de poder puro, el único que había usado al destruir a un entrenador tras otro en su camino para desafiar a Cynthia. Cynthia había sido coronada maestra Pokémon 3 años antes y parecía lista para dominar el liderazgo Pokémon durante una década. Nadie sospechaba jamás que sería humillada de tal manera. Y lo peor de todo para ella, no tenía ni idea de quién sería su sucesora. El hombre salió a la calle. Era alto, con el pelo negro, no largo, pero rebelde. Con solo mirarlo, era evidente que no era el tipo de persona que se encontraría en un callejón oscuro, con su físico imponente y el aura que parecía emanar. Vestía de negro. Botas, pantalones y camisa, con una chaqueta encima. Se le veían 6 pokébolas en un cinturón, y su rostro estaba cubierto por un sombrero que le ocultaba un ojo. Frente a él había un círculo de reporteros y equipos de noticias, desesperados por algo del nuevo maestro Pokémon. El hombre no dijo ni una palabra, simplemente se abrió paso entre ellos, ignorando todas las preguntas que le lanzaban. Señor, al menos podría decirnos su nombre. Gritó un reportero desesperado, extendiendo la mano hacia la figura que pasaba a su lado. Al tocarle el hombro, los espectadores quedaron boquiabiertos al ver que una fuerza invisible lo lanzaba hacia atrás. Cayó a la calle y vio cómo el hombre seguía caminando sin siquiera detenerse. Los reporteros se miraron con algo parecido al asombro. Al parecer, el nuevo amo no era hombre de enfadar. El hombre llegó a un vehículo negro con ventanas tintadas y la puerta se abrió sola. Subió y el vehículo arrancó. No sintió nada. Repasó su batalla, señalando errores y trabajando para mejorarlos. Se sentía satisfecho con su éxito, nada más y nada menos. Sintió que su victoria no era menos que la que merecía. Cuando su coche llegó a unas imponentes puertas negras, estas se abrieron y el coche tomó una rampa que lo condujo a un puente. El coche recorrió el puente durante casi 6 kilómetros, adentrándose en el mar hasta llegar a una isla. Salió del puente y atravesó el bosque hasta detenerse a la entrada de una casa grande. La puerta se abrió y el hombre salió, dirigiéndose a la puerta de la casa, que se abrió sola. Atravesó la casa y salió por la parte trasera, y por primera vez ese día, una sonrisa adornó el rostro de Ash Ketchum mientras observaba a su Pokémon. No había tantos como cabría esperar del nuevo maestro Pokémon. Además de los 6 que llevaba en la cintura, que liberó, solo había 8 más. Al liberar a los 6 Pokémon que llevaba en los jardines, sintió una cabeza que le rozaba la mano y un aroma relajante emanaba del otro lado. 2 de sus Pokémon se habían acercado a él, y los miró a cada uno antes de darse la vuelta y volver adentro. Meganium y Espeon se miraron. Conversaron en silencio y lo siguieron hasta su casa. Encontraron a Ash cocinando para los Pokémon, así que Espeon se acurrucó en una silla desde donde podía observar, y Meganium se apoyó en un lateral. Tras completar su tarea, Ash salió de la casa con 15 cuencos. Cada cuenco era de un color diferente según el Pokémon al que pertenecía. Cada cuenco se colocó cerca del Pokémon al que estaba destinado, excepto el 15º, que se colocó en una zona un poco alejada del resto. En esa zona había un pequeño saco de dormir y una botella de ketchup. Espeón, observando desde su comida, maulló a su ama, quien la miró. Ash observó a sus Pokémon con cierta satisfacción. Aunque antes no sabía cocinar, ahora era más que capaz y podía preparar comida que rivalizaba con la mejor en cuanto a valor nutritivo para sus Pokémon. Ash sabía que los Pokémon que lo acompañaban eran todo lo que tenía. Luchaban por él, y solo por él. Él había demostrado su lealtad a cada uno de ellos más veces de las que ninguno de ellos hubiera querido contar, y ellos habían respondido de la misma manera. Una vez que todos terminaron de comer, formaron frente a Ash. En cuanto el último lo alcanzó, Ash se dio la vuelta y echó a correr.
Sus Pokémon le siguieron el ritmo sin problemas, ya que había salido a un ritmo relativamente lento. Sin embargo, el ritmo se aceleraba cada minuto, hasta que corrían más rápido de lo que un humano podría haber mantenido. Tras recorrer 32 kilómetros de esta manera, lográndolo en una hora, una hazaña asombrosa para un humano normal, pero normal para este equipo, regresaron a la casa. El equipo se dirigió entonces a una zona alejada de la casa que resultó ser un gimnasio. Cada uno fue a su lugar asignado y comenzó una rutina de ejercicios. Ash tardó otra hora en dejar las pesas y volverse hacia sus Pokémon. Solo pronunció una palabra. Pares. Ash se dio la vuelta y se dirigió a un lugar justo afuera de su casa, donde comenzó a meditar mientras los Pokémon se emparejaban de inmediato y comenzaban a luchar. De vez en cuando, llamaba a uno de sus Pokémon para aconsejarlo sobre cómo mejorar. Finalmente, su entrenamiento terminó y sus Pokémon regresaron a sus zonas de descanso. Ash entró en su casa y se sentó en un sofá, pero oyó ruidos detrás de él. Espeón lo había seguido y, maullando suavemente, saltó a su lado, acurrucándose. Relajada mientras miraba, su mente estaba ocupada, extendiendo la mano hacia su amo para hablar con él, maullando suavemente cuando sintió que su mente conectaba. Espeón no pensó en nada durante la conexión, y al principio Ash tampoco. Luego dejó fluir sus pensamientos. Espeón permaneció allí sentado, aceptándolo sin hacer comentarios. Ella sintió su satisfacción por el logro, pero también su arrepentimiento. Más que nada, ambos sabían que este día estaba incompleto sin su primer Pokémon, su inicial. La ausencia de Pikachu pesaba sobre Ash y, por extensión, sobre su equipo. Incluso quienes nunca habían conocido al ratón eléctrico habían oído hablar de él de quienes sí lo habían hecho, y todos deseaban que hubiera estado allí. Sin embargo, ninguno de ellos sabía la verdad sobre su ausencia. Nadie excepto el Pokémon Sol acurrucado junto a Ash. Ella había sido la única en quien Ash había confiado, después del evento, antes de que Ash comenzara a devolverse realmente frío. Su compasión por sus Pokémon nunca disminuyó, pero hacia el resto del mundo se volvió frío. Con sus amigos, ni siquiera sabían que estaba vivo. No había contactado con ninguno de ellos en 7 años. No había querido hacerlo. Tras su derrota en Sinnoh, se fue a entrenar. Solo. Con el paso del tiempo, algunos de sus Pokémon se rebelaron contra su nueva mentalidad. Extrañaban su vida más despreocupada y a su despreocupado amo. Y aunque aún los quería, tanto él como sus Pokémon sabían que la vida que ahora llevaba no era para todos. Se separaron sin ira, más bien como la partida de amigos. Regresaron a la naturaleza, aunque muchos los visitaron de vez en cuando. Para Ash, esta era la solución perfecta si no querían quedarse. Sin embargo, esa opinión cambió cuando Pikachu se fue. Los Pokémon que querían irse lo habían hecho al principio del entrenamiento, cuando se dieron cuenta de cómo sería su vida. Pikachu tardó 4 meses en comprender lo que quería y acudió a Ash. El roedor sabía que podría ser más fuerte que nunca si entrenaba, pero no quería ver cómo Ash se perdía. Así que se fue, y después, Ash confrontó a sus Pokémon, diciéndoles que esta era su última oportunidad de irse si ya no querían entrenar con él. Había un tono cortante en su voz, y muchos de sus Pokémon coincidieron en que irse era su mejor opción. Quedándose con tan solo 4 Pokémon, Ash pasó años reconstruyendo su equipo y entrenándolos. Luego regresó a la sociedad y entró en la Liga Mundial, sin revelar su nombre. Ascendió en el torneo y finalmente aplastó a Quintia en la final. Su victoria le otorgó el rango de Maestro Pokémon, el título que siempre había soñado. Finalmente lo fue. Al día siguiente, Ash regresó al estadio donde se reunió con el Sr. Godsoe. Cuando le preguntaron su nombre, Ash se quedó mirando fijamente. Al darse cuenta de que si insistía, no serviría de nada, el Sr. Godsoe propuso un acuerdo. El nombre de Ash no se haría público, pero el organizador de la Liga Pokémon debía conocerlo. La respuesta de Ash fue deslizar una caja roja sobre la mesa. Esta se abrió y anunció que era la Pokédex de Ash Satoshi Ketchum. Ash la recogió, tomó una carpeta con la información que necesitaba y salió de la habitación, dejando a un sorprendido Sr. Godsoe viendo cómo la puerta se cerraba tras él. En un comunicado de prensa posterior, se anunció que el nuevo maestro Pokémon no quiso ser nombrado, por lo que simplemente se le llamaría el campeón. No concedería entrevistas, pero estaría disponible para combatir durante el mes tradicional posterior al cambio de campeón, que comenzaría inmediatamente después de su coronación, prevista para dentro de 3 días. Como era comprensible, los medios no se impresionaron ante la falta de información, pero la aceptaron como algo normal con el misterioso hombre al frente de la Liga Pokémon.
Esta reacción se repitió en todo el mundo, pero la gente quedó decepcionada con lo que recibieron. Es ridículo. ¿Cómo es posible que no les dé nada? Max, cálmate. Se supone que es la cara de la liga, ¿cómo puede serlo? Max, cállate. Gary Oak estaba harto de las quejas de Max. El joven entrenador se quejaba de la falta de información del campeón, su nuevo ídolo. Aunque había recibido su licencia de entrenamiento hacía algunos años, Max seguía idolatrando a los entrenadores fuertes, y cualquiera que ganara un torneo con un solo Pokémon, y mucho menos el campeonato mundial, merecía ser idolatrado. Sin embargo, eso no le daba al joven una excusa para seguir quejándose. Aunque no me importaría que me enseñara, ¿cómo crees que hizo que sus Pokémon fueran tan fuertes? Brock rió entre dientes mientras Gary miraba al techo, rogándole al joven entrenador que se callara. Estaban sentados en el laboratorio del profesor Oak, viendo el anuncio del nuevo maestro, que se había reunido allí, como cada año. Cada año desde que el chico que los había unido desapareció. Se reunían cada año en el aniversario del día en que Pikachu llegó a Pueblo Paleta y fue acogido por Delia Ketchum. Ningún otro Pokémon de Ash regresó, y el hijo predilecto de Pueblo Paleta desapareció del radar. Ahora, cada año, sus amigos venían y lo recordaban. Era el segundo año que Traceis señalaba que la Liga Mundial era casi por la misma fecha, y todos se reunían para verla. Gary se había unido el tercer año y, aunque Misty se quejaba de que nunca había sido amigo de Ash, Gary señaló que conocía a Ash desde hacía mucho más tiempo que Misty, y que había sido quien mantenía a Pikachu en forma entrenando con él siempre que estaba en Pueblo Paleta. Con el paso de los años, siguieron volviendo y empezaron a disfrutar del tiempo juntos. Era el tercer año que Drew acompañaba a Mai a la reunión, como lo hacía desde que empezaron a salir. Dawn seguía soltera y era considerada la mejor coordinadora del lugar. Mai y Drew habían competido durante algunos años, pero poco a poco ambos se habían ido alejando de los concursos y se habían dedicado más a criar Pokémon. Misty había sido hasta hacía poco la líder del gimnasio Cerúleo, pero tras convertirse en una de las entrenadoras de Pokémon de agua más temibles, se preparaba para clasificarse para la Liga Mundial. Aunque podría haber competido este año, quería entrenar más, así que regresó al gimnasio, aunque no lo retomó. Brock se había convertido en Doctor Pokémon y Traceis se había convertido en investigador por derecho propio, aunque permaneció como asistente, a veces ayudando al profesor Oak, a veces a Gary. Max estaba decidido a ser un entrenador tan fuerte como quienquiera que fuera su último ídolo, aunque siempre que le preguntaban por qué se esforzaba tanto, respondía simplemente: Ash lo hizo. El profesor Oak disfrutaba de la reunión cada año, ya que podía ver todos los Pokémon nuevos que alguno de ellos había capturado mientras Delia Ketchum siempre decía lo feliz que estaba de cuidar a la familia de Ash mientras esperaba que él regresara a casa. Los dos últimos asistentes a la reunión fueron los exmiembros del equipo Rocket, Jessie y James, junto con Meowth. Intentaron capturar a Pikachu 2 semanas después de su regreso a Paleta, pero en lugar de luchar contra ellos, Pikachu simplemente los ignoró. Incluso después de dejar a Ash, la fuerza de Pikachu era asombrosa y destruyó por completo a los Pokémon que le lanzaron. Como no los envió despegando, preguntaron qué ocurría y, a través de Meowth, Pikachu explicó que sentía que su entrenador había muerto. Meowth quiso ayudar a un compañero Pokémon a superar semejante pérdida, recordando el rechazo de Meowth y Jessie y James estuvieron de acuerdo. Dejaron el equipo Rocket y James comenzó a entrenar como entrenador, mientras que Jessie se centró en la moda, aunque seguía viajando con James. Pikachu lo acompañó durante un año, y al final fueron aceptados en la reunión. Fue James quien finalmente habló para calmar a Max antes de que Gary cometiera su plan de asesinato. Profesor Oak, ¿quién cree que podría ser tan fuerte? Es decir, ¿cómo puede aparecer alguien tan fuerte de la nada? Max se calló al instante y se giró para mirar al profesor, quien fulminó con la mirada a James. Honestamente, no tengo idea de quién podría ser James, aunque me interesaría mucho estudiar a sus Pokémon, nunca he visto un poder que se le acerque. Pero profesor, empezó Max, por el amor de Arceus, cállate. Gritaron Gary, Brock y Dawn. El joven se quedó atónito y en silencio. Hasta que, 5 segundos después, pero debe haber salido de algún sitio. James se puso de pie. Max, sé que estás emocionado, pero sinceramente, a todos nos está irritando que hables del campeón. ¿Podrías descansar un poco, quizás entrenar un poco? Max estaba a punto de responder cuando escuchó un grito de Delia. La cena está lista. Damas y caballeros, bienvenidos a la inauguración del maestro Pokémon.
Siguiendo la tradición, el nuevo maestro, conocido simplemente como el campeón, aceptará luchar contra cualquier entrenador que desee ponerse a prueba contra él durante el primer mes de su reinado. Sin embargo, dado su ya declarada intención de evitar a los medios, se desconoce si el campeón tiene intención de pronunciar un discurso inaugural tras su coronación. El estadio estaba abarrotado. Era un evento que nadie quería perderse. La inauguración de un nuevo maestro Pokémon. Todos los líderes de gimnasio y miembros del alto mando de Kanto, Johto, Sinnoh, Hoenn y Tesselia estaban presentes, al igual que muchos investigadores famosos de las regiones. El profesor Oak había sido invitado y se había marchado, pero el resto de la pandilla se quedó atrás, sentados alrededor del televisor en la residencia Ketchum viendo el evento. Como de costumbre, Max despotricaba sobre su nuevo ídolo, aunque finalmente se calló cuando el comentarista comenzó a hablar. En medio del estadio, el señor Godshow se puso de pie y pidió silencio. Cuando la multitud finalmente empezó a acomodarse y a escuchar, el señor Godshow sacó un micrófono y comenzó a hablar. Bienvenidos a todos. Estamos aquí para confirmar el nombramiento de un nuevo maestro Pokémon, tras arrebatarle el título a su predecesora, Cynthia. Y ahora, damas y caballeros, demos la bienvenida por última vez como maestro Pokémon a la hermosa señorita Cynthia Sirona. Los aplausos estallaron en todo el estadio, y la nativa de Sinnoh recibió una ovación de pie. Si bien era conocida por su destreza en combate, Cynthia se había hecho popular por su sencillez y su disposición a ayudar a los futuros entrenadores. Muchos en el mundo Pokémon extrañarían su reinado en la cima, que había sido mucho más corto de lo que nadie hubiera imaginado. Al llegar junto al señor Godshow, tomó el micrófono y, volviéndose hacia el público, esperó a que se hiciera el silencio. Gracias. Su voz, serena, negándose a mostrar debilidad alguna. Me honra que mi partida haya sido tratada de esta manera. Durante mi reinado como maestra, intenté mantener la fuerza de la liga. Hace 3 años, les prometí que ayudaría a los líderes de las regiones, así como a cualquier entrenador que se aproximara. En ese tiempo, me gustaría pensar que he cumplido mis promesas. Ahora, al terminar mi reinado, me retiro con la certeza de haber hecho lo mejor que pude. Gracias por su apoyo a lo largo de los años, apoyo que espero que también le brinden a mi sucesor. Aplausos y vítores se escucharon nuevamente cuando Cynthia se giró hacia el señor Godshow, quien había logrado encontrar otro micrófono en algún lugar, y su voz resonó en todo el estadio. Tengo el placer de presentarles a un hombre que participó en todo el torneo, conocido simplemente como el entrenador. Al llegar, se negó a revelar su nombre, simplemente mostró las insignias de las 4 regiones y solicitó participar. Ahora, al final, se ha consolidado no solo como campeón, sino como uno de los luchadores más poderosos que he visto. Se ha ganado su rango, y el nombre que le han dado refleja su habilidad. Así que, aplaudan a la leyenda entre los entrenadores. Es el nuevo maestro Pokémon, el campeón. Ash entró al estadio. Vestía su habitual uniforme negro, con la gorra cubriéndole el rostro de nuevo. No saludó a la multitud, sino que simplemente se acercó al centro, rechazando el micrófono. Sabía que la multitud no lo quería como a Cynthia, pero hacían casi el mismo ruido por él. Al girarse para encarar a las mujeres que había derrotado, la multitud empezó a callar de nuevo, dejando oír la voz de ella, que se quebraba ligeramente por la emoción, al ver que el día que creía que nunca llegaría se acercaba. Campeón, tras haberme derrotado, acepta mi título de maestro Pokémon y promete liderar la Liga Pokémon con todas tus fuerzas hasta que te veas incapacitado para ello. Sé justo, lidera con sabiduría y defiende los valores fundacionales de la liga. Sin ninguna emoción, con una voz completamente neutral incluso mientras se amplificaba por todo el estadio, Ash respondió como se esperaba de él. Acepto el título y el desafío. Nadie lo había oído hablar con normalidad. Durante sus combates, rara vez hablaba, dando solo una orden. Cynthia se giró y caminó hacia una plataforma en el estadio, donde recogió un emblema y se lo entregó a Ash, quien la había seguido. El emblema representaba al maestro Pokémon y era una insignia de oro macizo, con una parte diferente dedicada a cada tipo. Un rayo para la electricidad, una llama para el fuego, etc. Con la entrega del emblema, Cynthia transmitió su título, su rango, toda su vida. Ash aceptó todo esto sin emoción ni palabras. Cynthia bajó y se unió al señor Godshow al pie de la platier. Se giraron expectantes hacia el campeón, que miraba hacia el estadio. Ash miró hacia afuera con una mirada serena. Había planeado este momento durante años, pensando en algo que decir. Sabía que su discurso inaugural marcaría la pauta de su reinado, y por eso sabía que debía ser cauteloso.
Sus ideas podían considerarse radicales. Aunque se le considerara frío y le importaran pocos aparte de sus Pokémon, comprendía lo que los demás esperaban. Se dio cuenta de que había hecho una pausa demasiado larga y volvió a mirar hacia el silencio. Carraspeó y comenzó a hablar. Su voz se amplificaba por todo el estadio a pesar de no haber micrófono visible. Élites, líderes de gimnasio, investigadores, entrenadores. Cualquiera interesado en Pokémon. Me presento ante ustedes como su nuevo campeón. Espero que todos tengan preguntas que quieran hacerme. Por lo tanto, creo que debo aclarar algunas cosas primero. Como ya se ha aclarado, nunca concederé entrevistas a los medios. Asimismo, mi nombre no será revelado. El señor Godsow ha accedido a complacerme en esto. Con respecto a... Este tipo es intenso, murmuró Gary. No sé ni por dónde empezar a analizarlo. La pandilla seguía sentada frente al televisor, sin poder apartar la mirada. El campeón estaba decidiendo cómo trabajaría como tal. Era evidente que, bajo su apariencia fría, se escondía una inteligencia temible. Sin embargo, lo que esperaban eran sus planes para la Liga Pokémon. Ahora, mis planes para la Liga. Durante su reinado, Quintia intentó asegurarse de que los líderes de gimnasio de las regiones mantuvieran el alto nivel esperado. Estoy de acuerdo con esto. Sin embargo, Quintia también creía que debía dedicar una cantidad considerable de su tiempo a capacitar a los jóvenes entrenadores. Discrepo. Planeo asegurarme de que exista una estructura que permita que cualquier joven entrenador pueda alcanzar la excelencia trabajando con los líderes de gimnasio. Por lo tanto, supervisaré atentamente los gimnasios y me aseguraré de que no solo alcancen el alto nivel esperado, sino que también cumplan con su función tradicional: capacitar a los entrenadores. En la fundación de la Liga Pokémon, los gimnasios acogieron a un gran número de entrenadores y los capacitaron. Se requería que los líderes de gimnasio fueran mucho más versátiles que simples luchadores. Me aseguraré de que esto vuelva a ser así, y cualquier líder que no pueda completar las tareas requeridas será reemplazado, ya sea en el entrenamiento de nuevos entrenadores o en su capacidad para defender su insignia. Es posible que piensen que estoy siendo severo. Les digo que tengo la intención de mantener todas las tradiciones de la liga, y esta es solo la primera. Sin embargo, cuando se fundó la liga, el maestro Pokémon entrenó a unos pocos selectos. Los entrenadores más fuertes, que no necesariamente desean formar parte del alto mando, esperaban que se les permitiera demostrarle al maestro lo que podían hacer, y si se consideraban lo suficientemente buenos, serían entrenados. Eso haré. Así que, en un llamado a los entrenadores más fuertes que existen, si creen que son lo suficientemente buenos, quizás el mejor en su tipo elegido, o si creen ser un entrenador lo suficientemente temible, entonces vengan. Demuéstrenme que son dignos y los aceptaré como estudiantes. Gracias, y una vez más me esforzaré por cumplir todo lo prometido y por brindarles una liga de la que puedan estar verdaderamente orgullosos. El silencio reinó en la casa Ketchum. Nadie creía lo que oía. ¿De verdad planeaba despedir a los líderes de gimnasio? Hacía más de 30 años que no despedían a un líder de gimnasio. Pensar que pronto podrían destituir a conocidos era impactante. Sin embargo, al asimilar la última parte de su discurso, Misty se quedó sin aliento. Sabía que era una buena entrenadora. Sabía que podría ser considerada quizás la entrenadora de Pokémon de agua más fuerte del mundo, tras haber ganado la Copa Remolino el año anterior. Y el maestro Pokémon acababa de anunciar que los entrenadores más fuertes tendrían la oportunidad de demostrar lo que podían hacer y luego entrenar con él. Era una oportunidad que no podía dejar pasar si quería cumplir su sueño. Entonces se dio cuenta de que los demás seguían comentando el discurso. Chicos, empezó Misty. Pero se detuvo cuando todos se giraron a mirarla. Creo, Tracey sonrió. ¿Crees que deberías intentar que te entrene, verdad, Misty? ¿Cómo hiciste? Misty, estoy saliendo con tu hermana. Ella sabe cuánto deseas convertirte en una maestra Pokémon de agua, y te desmayaste en cuanto dijo que entrenaría a los entrenadores más fuertes. No fue difícil para una vigilante. Misty, ¿estás segura?, preguntó Brock. O sea, ¿cómo demuestras que eres una de las más fuertes? Sé que eres buena y que has mejorado muchísimo desde que empezaste, pero hay muchos entrenadores excelentes. ¿Cómo demuestras que eres la mejor? Y ahí estaba el obstáculo. Nadie sabía cómo convencer a alguien con el poder de la campeona de que valía la pena entrenar. Max sugirió contarle que había ganado la Copa Whirl, pero como señaló Gary, mucha gente también. Eso te elevaba, pero no en la cima.
Su récord en el gimnasio hablaba por sí solo, pero, una vez más, no era suficiente para demostrar que era la mejor, ni mucho menos. Incluso podría conseguir una recomendación del profesor Oak o de otros líderes del gimnasio, pero sería fácil ignorarla. Entonces Drew se echó a reír. ¿Qué tiene de gracioso? Espetó el entrenador de agua. Si tienes una idea, dila. Drew se sacudió el pelo y sonrió. ¿No es obvio? Si quieres demostrar lo buena que eres, demuéstrale. Incluso Mai pareció un poco molesta con esto, apartando su brazo de sus hombros para poder girarse y mirar fijamente a su novio. Drew, eso es lo que estamos intentando averiguar. ¿Cómo demostrárselo? Lo sé. Pero me refería literalmente a demostrárselo. Acaba de jurar como maestro Pokémon. Durante el próximo mes, cualquiera que quiera ponerse a prueba solo tiene que ir a la meseta Índigo y pedir pelear con él, y él tendrá que aceptar. Si quieres demostrarle lo bueno que eres, pelea con él y demuéstralo de esa manera. Misty tragó saliva. Esto era, como Drew había señalado, de una obviedad. Sin embargo, tras haberlo visto luchar, estaba aterrorizada. ¿De verdad quería luchar contra el entrenador más poderoso que se recordaba? Lo había visto luchar contra Quintia y había visto a un Pokémon arrasar con ella. Entonces Brock volvió a hablar. Misty, sé que no quieres enfrentarte a él. Pero piensa que, si quieres entrenar con él, no puedes tener miedo. Tienes que ser capaz de enfrentarlo y dar lo mejor de ti. No ganarás. De hecho, es poco probable que incluso derrotes a uno de sus Pokémon. Pero si luchas bien, podrías hacer lo suficiente para que considere entrenarte. Y aunque te duela pensarlo, si Ash estuviera aquí, ¿qué te sugeriría hacer? No había contraargumento. Todos sabían lo que su amigo habría sugerido. Inténtalo. Incluso precipitándose. Aceptémoslo, precipitarse era la especialidad de Ash. Nunca pensaba bien las cosas. Sin embargo, Misty seguía indecisa, pero Mai intervino. Misty, sabes que tendrás nuestro apoyo. Estaremos ahí animándote. Puedes lograrlo. Jessie intervino. Acéptalo, imbécil, si has entrenado últimamente, debes ser bastante bueno. Siempre fuiste lo suficientemente bueno como para arrasarnos. ¿Qué tan difícil puede ser una batalla? En el peor de los casos, pierdes. Por mucho. Como todos los demás, incluso el viejo maestro. Cualquier cosa por encima de eso es un punto a favor. Misty la miró, pero sintió un pequeño tirón en la pierna. Al bajar la vista, vio a Pikachu mirándola. Se arrodilló para acariciarlo. ¿Qué te parece, Pikachu? ¿Debería hacerlo? Con un gesto de la cabeza, el ratoncito dijo. Pica. Pikachu, Pikachu. Misty levantó la vista con una sonrisa decidida. Bien. Lo intentaré. Mañana iremos a la meseta a ver cuánta gente lucha contra él y cuánto tiempo nos queda. Esa misma tarde, Gary llevó a Misty a entrenar. Sin embargo, ambos sabían que, mientras él siguiera entrenando, su investigación significaba que sus Pokémon no tendrían ninguna oportunidad contra los de ella. Sin embargo, cuando ella se lo comentó, Gary se rió y dijo, ¿no crees que estás siendo un poco arrogante? Al fin y al cabo, yo era el rival de Ashi. Enfrentados en el campo, con un río a un lado, Gary propuso un combate cuerpo a cuerpo para poner a prueba la fuerza de los mejores de Misty. Misty sabía lo que significaba. Gary usaría su Blastoise inicial. Conocía su poder, pero también sabía que podía vencerlo fácilmente. Sacó una Pokébola de su cinturón y la lanzó gritando. Misty llama de Gyarados. El Pokémon atroz se materializó en el río con un rugido, se sumergió bajo el agua y luego se irguió hasta alcanzar su altura máxima, mirando fijamente a Gary, quien sonrió. Misty, creo que te enfrentarás a un oponente poderoso. Bueno, no tengo nada que pueda ayudarte, aparte de un viejo amigo tuyo. Aunque dudo que sea tan fuerte como lo que enfrentarás, su tipo debería hacer las cosas un poco más difíciles. Pikachu, ¿harías los honores? Misty miró con recelo a Gary mientras el pequeño ratón amarillo salía disparado al campo. Gary simplemente se encogió de hombros. Cuando Pikachu supo lo que planeabas, quiso ayudarte a entrenar. Probablemente sea el tipo eléctrico más fuerte que tenemos, y contra eso tus Pokémon serán débiles. Aunque el campeón probablemente nos moleste en usar una ventaja de tipo, la fuerza de sus Pokémon significa que este debería ser un buen entrenamiento para ti. ¿Vamos? Gyarados, bomba hidráulica. Pikachu, esquívalo y luego usa rayo. La serpiente gigante lanzó un torrente de agua contra el ratón, que se lanzó hacia la izquierda, y respondió con un rayo eléctrico.
El Pokémon Atroz no esperó ninguna orden, sino que se zambulló en el agua, dejando que el rayo pasara por encima de su cabeza. Entonces, extendió la cola y atrapó a Pikachu, lanzándolo al otro lado del campo. Mientras el roedor se detenía, Misty gritó lanzallamas. Agilidad, síguelo. Pikachu intentó evitar el torrente de fuego, pero este lo siguió, ganando terreno. Pikachu, haz un placaje eléctrico y aléjate de él, y gira hacia Gyarados. Pikachu, rodeado de electricidad, huyó corriendo del lanzallamas. Luego retrocedió y se abalanzó sobre Gyarados, quien, al chocar, rugió de dolor. Gyarados, atrápalo ahora y usa hiperrayo. Antes de que Pikachu pudiera escapar, la cola de Gyarados lo envolvió. El ratón levantó la vista y vio la cabeza del Pokémon de frente, con un rayo naranja formándose delante. Pikachu, aléjate, gritó Gary, temiendo por el Pokémon ratón ya que no sería capaz de soportar la explosión, pero a pesar de retorcerse, Pikachu no pudo liberarse. Misty, yo por Pikachu. Mientras el hiperrayo se dirigía hacia Pikachu, este lanzó un enorme rayo que provocó una explosión masiva. El ratón salió despedido por el campo, donde quedó tendido, antes de ponerse de pie con cansancio y enfrentarse a la nube de humo. De repente, Gyarados se lanzó contra Pikachu con una expresión de rabia en su rostro maltrecho. Los efectos del contraataque de Pikachu fueron evidentes, pero la serpiente aún pudo luchar. Pikachu salió volando por la colisión, pero se enderezó y aterrizó de pie. Sin embargo, antes de que pudiera atacar de nuevo, Gary gritó. Misty, basta. Si esto sigue así, uno de los dos va a salir gravemente herido. Pikachu miró a Gary, quien asintió, indicándole que regresara. Misty extendió el brazo con una Pokébola. Gyarados, regresa. Ella miró hacia arriba y vio a Gary acercándose a ella, con Pikachu a su lado. Impresionante. Pikachu es uno de los Pokémon de tipo eléctrico más poderosos que he visto, y tu Gyarados aguantó a pesar de la desventaja de doble tipo. Puede que incluso haya ganado, Pikachu. Vale, Pikachu, puede que no, rió Gary entre dientes. Pero, admítelo, era fuerte. Al ver que el roedor reflexionaba sobre su afirmación, Gary se volvió hacia Misty. Sé que es tú más fuerte, así que los demás no lo serán tanto, pero Gyarados era temible. Superaría a casi todo lo que tengo. Has progresado mucho, Ash estaría orgulloso. Misty sonrió. Había madurado mucho en 7 años, ya no tenía un temperamento tan fogoso, aunque aún se enojaba con facilidad. Todos sus amigos sabían lo molesta que se había sentido cuando Ash desapareció, y aún peor con el paso del tiempo. Se había enfocado en eso durante su entrenamiento, prometiéndose hacerlo sentir orgulloso, y Gary apenas estaba viendo los resultados. Se agachó y le acarició a Pikachu detrás de las orejas, haciéndolo arrullar, antes de mirar a Gary. Gracias. Aún espero estar lista. Va a ser difícil luchar contra él. ¿Puedes preguntarle a Max si grabó la batalla contra Quintia? Quiero ver cómo luchó contra su Milotic. Voy a salir un rato a entrenar. Claro, respondió Gary. ¿Y Misty? Mucha suerte. Y con una leve sonrisa, regresó a la residencia Ketchum. Misty caminó río abajo, buscando un lugar donde poder sumergir los pies. Se sentó allí y lanzó sus Pokébolas, permitiendo que todo su equipo apareciera frente a ella. Los observó mientras se acomodaban en el río, lo suficientemente cerca como para oírla hablar sin tener que alzar la voz. Hoy juró el cargo un nuevo maestro Pokémon. Ha prometido entrenar personalmente a los mejores entrenadores. Creo que deberíamos encajar en esa categoría. Por lo tanto, mañana nos dirigiremos a la meseta Índigo para demostrarle de qué pasta estamos hechos. Sin embargo, será brutal. Es el entrenador más poderoso del mundo y tendremos que luchar contra él. Ya que ustedes serán quienes recibirán la paliza, por favor, díganme ahora si no quieren esto. Su equipo la observaba en silencio. Casi con lástima en sus miradas, como si no entendiera algo. Misty miró a Gyarados. Gyarados, la batalla que libraste antes fue terrible. El partido contra el campeón será mucho más difícil. ¿Estás seguro de que podrás soportarlo? Gyarados rugió, como si le ofendiera que sugiriera que no podía luchar. Los demás Pokémon imitaron el ejemplo y adoptaron posturas de combate. Misty observó, con lágrimas en los ojos, al darse cuenta de que lucharían por ella. De hecho, harían casi cualquier cosa por ella. Era un pensamiento aleccionador, pero lo descartó. Gracias. Gracias a todos. Ahora, para estar en nuestro mejor nivel mañana, vamos a tener que entrenar hoy. No quiero que se lastimen, pero quiero que trabajen la velocidad y la evasión.
Un tiempo después, Misty regresó a la residencia Ketchum, algo cansada, pero con ánimo para el día siguiente. Descubrió que Gary había dejado el vídeo que pidió junto al televisor, así que se sentó a verlo justo antes de que la señora Ketchum pudiera preparar la cena con la ayuda de Brock. Observó cómo el Charizard del campeón destruía al equipo de Quintia y cómo, a pesar de su debilidad de tipo, sus ataques alcanzaban a Milotic. Fue al final, cuando un lanzallamas atravesó una hidrobomba y dejó inconsciente a Milotic, que Misty supo que estaba en problemas. No sabía qué usaría el campeón, pero si poseía el poder de su Charizard, no tendría ninguna oportunidad. Al terminar el vídeo, con Charizard estrellando a Garchomp contra el suelo con un lanzamiento sísmico letal, antes de dispararle un ataque con lanzallamas para dejarlo inconsciente, Misty escuchó una voz a su lado. Verte me recuerda a él. La señora Ketchum había ido a buscar a Misty y se sentó a su lado. Había oído hablar del plan de los entrenadores de agua y sabía que necesitaría consuelo. Contigo entrenando, viajando para hacerte más fuerte y ahora preparándote para la batalla de mañana, estás haciendo exactamente lo mismo que él. Misty no sabía qué decir. No quería recordarle a Delia sobre su hijo, pero quería seguir haciendo lo que él hubiera querido que hiciera. Pero antes de que pudiera intentar decir algo, Delia continuó. Gracias, Misty. Sin ti, de alguna manera cumpliendo su sueño, no creo que pudiera seguir adelante. Sé que él querría estar donde tú estás ahora, pero sé que si no pudiera, nada querría más que uno de sus amigos lo hiciera. Lo enorgulleces y enorgulleces su memoria. Gracias por honrar a mi hijo. Dicho esto, Delia se levantó y se alejó lentamente. En la puerta, se giró y dijo con una sonrisa triste. La cena está lista, si quieren venir a comer como él también. Dentro de la meseta índigo, Ash estaba de pie en su oficina, mirando por la ventana. Llamaron a la puerta. Pase, fue la seca orden. Quintia empujó la puerta y entró con aire algo aprensivo. Miró a su alrededor y vio la figura junto a la ventana, antes de fijarse en su sombrero sobre el escritorio, tras el cual había una silla muy sencilla. La oficina era muy sencilla, ya que Ash la había redecorado. Los cambios no fueron numerosos porque Quintia tenía gustos sencillos, al igual que Ash. Quintia estaba reflexionando sobre esto cuando una voz la sobresaltó. Siéntate. Ash se había colocado detrás del escritorio y se había sentado en la silla. Al mirar a su alrededor, Quintia se dio cuenta de que él señalaba una silla frente a él, al otro lado del escritorio. Rápidamente se acercó a la silla y se sentó. Miró al otro lado de la mesa y, por primera vez, vio el rostro del maestro Pokémon sin que lo ocultara su sombrero. Tenía un rostro bien definido, pero lo que le llamó la atención fueron sus ojos. Una era oscura y completamente vacía. La otra era azul eléctrico y rebosaba energía. No se parecían a nada que Quintia hubiera visto antes, pero su mirada fue interrumpida por la risa del hombre al que pertenecían. Si vas a pasarte todo el tiempo mirándome a los ojos, me volveré a poner el sombrero. Pensé que podría ser útil para esta reunión que me vieras bien. Sonrojándose, Quintia bajó la mirada y murmuró, no, está bien. Lo siento, es que son tan inusuales. No te preocupes. Entiendo que no son lo que estás acostumbrado. Ahora, sospecho que te preguntas por qué te pedí esta reunión. En resumen, tengo una propuesta para ti. Como has oído, no entrenaré a futuros entrenadores Pokémon como lo hiciste tú. Dedicaré mi tiempo a otros asuntos, además de entrenar a un pequeño grupo de élite. Espero que los líderes de gimnasio se encarguen del entrenamiento de los jóvenes, pero también será necesario que haya alguien que coordine el esfuerzo y evalúe a los candidatos más fuertes. Me gustaría que fueras tú. Quintia estaba impactada. Este hombre había declarado públicamente que no participaría activamente en la enseñanza, salvo para unos pocos, y luego la había invitado a hacer exactamente lo que acababa de decir que no haría. Era una política exasperante, y era exasperante que la manipularan así. Porque el puesto sería perfecto para ella después de su derrota, y sospechaba que el hombre sentado frente a ella lo sabía. Era improbable que una oportunidad así se presentara dos veces, así que sabía que probablemente debía aprovecharla. Y tal vez estaba a punto de aceptar, cuando llamaron a la puerta y entró un hombre. Señor, hay un retador aquí, que reclama el derecho a luchar contra usted. Ash lo miró. ¿El primero? Ya era hora. Empezaba a pensar que nadie me plantaría cara. Bueno, ¿quién es? Una flor de agua brumosa, señor. El partido está programado para comenzar en 30 minutos. Gracias. Enseguida voy. Quintia alzó la vista. ¿Puedo esperar una respuesta después de la batalla?
Piénsalo, por favor, creo que eres la persona indicada para esto. Ahora, si me disculpas. Ash se levantó, rodeó el escritorio y salió, dejando a Cynthia reflexionando sobre lo que acababa de suceder. Entonces se dio cuenta de que podía ir a ver un combate entre un entrenador que la había aplastado y un entrenador de agua al que llevaba un tiempo siguiendo. Era un combate que realmente quería ver, así que salió corriendo de la oficina, sin ver la puerta que se cerró sola tras ella. Esta es una batalla entre el maestro Pokémon, el campeón, y Misty Waterflower. Es un partido de prueba, lo que significa que nada está en juego. Misty es la primera entrenadora que quiere desafiar al campeón y, tras ver cómo destrozó a sus oponentes durante la Liga Mundial, no sorprende que nadie quiera enfrentarse a él. No me lo recuerdes, le gruñó Misty al locutor, y su voz resonó en la sala de espera. La sorpresa en el rostro de la recepcionista apenas 2 horas antes aún la rondaba. Esperaba tener que esperar un tiempo para enfrentarse a el campeón, pero parecía que nadie estaba dispuesto a enfrentarse a él, temiendo su poder. Como resultado, pudo enfrentarse a él casi de inmediato. El estadio no estaba especialmente lleno, pero había una multitud considerable, con la esperanza de ver al maestro luchar de nuevo. Si Misty no lo hubiera retado, era muy posible que no hubiera habido ningún desafío ese día. Y ahora, denle la bienvenida al campo a la retadora, Misty Waterflower, y al maestro Pokémon, el campeón. Misty respiró hondo y salió, viendo una figura oscura que se acercaba a ella desde el otro lado del estadio. Al encontrarse en el centro, tomó la mano que le ofrecía y lo miró a la cara, solo para darse cuenta de que estaba oculta por la sombra de un sombrero. Al retirar la mano, respiró hondo y comenzó a hablar. Querías gente que se creyera buena para entrenar. Creo que soy lo suficientemente fuerte, si me enseñas. Una voz profunda emanó del rostro ensombrecido. Así que por eso querías desafiar. Señorita Waterflower, creo que eres una entrenadora de agua. Entonces, un campo de agua debería darte ventaja. Hazlo lo mejor que puedas. Mientras la campeona hablaba, el campo comenzó a dividirse, y entonces apareció un campo de agua en su lugar. Había una plataforma en cada extremo para los entrenadores, y una serie de plataformas dispersas alrededor, pero estas eran muy pequeñas. Misty recordó al gimnasio Cerulean, solo que las plataformas eran mucho más pequeñas. Miró hacia las gradas, donde vio a todas sus amigas observando, además de a sus hermanas y a los entrenadores del gimnasio Cerulean. Su oponente comenzó a caminar de regreso a su lado, y Misty se apresuró a hacer lo mismo. Mientras se enfrentaban al otro lado de la piscina, el árbitro se adelantó. Esta es una batalla completa entre la retadora Misty Waterflower y el maestro Pokémon en un campo de agua. El maestro elegirá primero a su Pokémon. Ningún bando puede hacer sustituciones. Entrenadores, elijan a sus Pokémon. Sin decir palabra, la figura frente a Misty levantó el brazo. Un Pokémon se materializó en el agua cerca de él. Misty respiró aliviada al darse cuenta de que no estaba usando a su Charizard, pero al mirarlo se preguntó a qué se enfrentaba. Era un tiburón con forma de torpedo, con una cruz en la cabeza. Misty vio a Mai sacar su Pokédex y escuchó atentamente a qué tenía que enfrentarse. Sharpedo, el Pokémon brutal. Apodado el matón del mar, Sharpedo es muy temido. Sus crueles colmillos vuelven a crecer al instante si se rompen. Misty tragó saliva. Este Pokémon de agua en particular no era nada mono. De hecho, parecía dispuesto a matar. Por primera vez, pensó que tal vez su yo más joven, al afirmar con grandilocuencia que todos los Pokémon de agua son monos, se había equivocado. Sabiendo que tenía que causar buena impresión, sacó una Pokébola y gritó: Misty llama de Gyarados. El Pokémon apareció con un rugido y un chapoteo enorme, provocando la respiración entre los pocos espectadores, y con razón. Cualquiera que no hubiera visto desarrollarse al Gyarados de Misty se habría impresionado por el tamaño y el aura de poder que proyectaba. Sin embargo, al mirar a su oponente, Misty no pudo ver ninguna emoción en su rostro. Al bajar la vista, se dio cuenta de que Sharpedo, lejos de intimidarse, estaba observando a Gyarados, a lo que el Pokémon atroz respondió de la misma manera. El árbitro dio un paso al frente y alzó sus banderas. El primer combate es entre Sharpedo y Gyarados. ¿Están listos ambos entrenadores? Asentimientos de ambos lados hicieron que el árbitro bajara ambas banderas y gritara: comiencen. Rayo hielo seguido de mordisco. Antes de que Misty pudiera siquiera dar una orden, Gyarados fue alcanzado por un rayo de hielo que lo hizo tambalearse hacia atrás. El Pokémon atroz rugió de dolor, un rugido que se volvió dolorosamente fuerte cuando los dientes de Sharpedo se cerraron alrededor de su cola.
Misty jadeó de asombro. La velocidad de Sharpedo era increíble. Se movía por el agua más rápido que cualquier cosa que hubiera visto jamás. Punzón venenoso, fue la siguiente orden. Gyarados, tíralo ahora. Mientras Sharpedo aflojaba los dientes, Gyarados giró la cola, lanzando al tiburón al otro lado de la piscina. Sin embargo, antes de que Misty pudiera hacer nada más, una orden seca llegó desde el otro lado de la piscina. Giga impacto. Sharpedo revirtió su vuelo al instante y se estrelló contra Gyarados. El Pokémon Atroz se estrelló contra la piscina, provocando una ola que empapó a Misty. Mientras se quitaba el pelo empapado de los ojos, vio a Gyarados tumbado en la piscina, inmóvil. El ataque había sido excesivo. Sharpedo se había acomodado donde había empezado, sin mostrar señales de haber luchado. Misty, temblorosa, buscó la Pokébola de Gyarados y recuperó su serpiente, repasando rápidamente la fuerza de su oponente. No le hacía ninguna gracia. Sacó otra Pokébola y la lanzó, sin molestarse en pronunciar el nombre del Pokémon liberado. Apareció un gran pez rojo con un poderoso cuerno en la frente. Miró a su oponente al otro lado de la piscina, con una expresión de feroz determinación en su rostro. Gary se recostó en su asiento, silbando suavemente. A su lado, Brock asentía con aprobación, pero a Max le costaba comprender qué los impresionaba tanto. Solo había visto a el campeón reaccionar con rapidez para salvar a su Pokémon de un aterrizaje vergonzoso. Mirando a los hombres mayores, mencionó esto, provocando la risa de Gary. Max, no fue suerte. Sabía que Misty, temiendo por Gyarados, intentaría alejar a Sharpedo lo más posible, y como le mordía la cola, eso significaba lanzarlo. Sin embargo, en cuanto Sharpedo estuvo en el aire, Giga Impacto se benefició de la gravedad, haciéndolo mucho más poderoso. Creo que lo tenía planeado desde el momento en que Misty liberó a Gyarados. Lamento decirlo, pero incluso con Pokémon débiles, Misty tendría dificultades si pudiera pensar con tanta anticipación. Esa fue una estrategia muy superior a cualquier otra que haya visto. Combina eso con el poder absoluto del Pokémon, un Sharpedo capaz de destruir a Gyarados tan rápido es increíble, y tienes un luchador prácticamente imbatible. Con razón Cynthia perdió. Max se quedó mirando. Es imposible que lo haya planeado. Es imposible. Brock miró al joven entrenador antes de responder. Max, estás viendo a un luchador casi perfecto como nunca antes. No estoy seguro de si alguna vez perderá, añadió Gary con tono burlón. Has elegido un buen ídolo, Max. Qué lástima que nunca puedas ser tan bueno como él. Max estuvo a punto de gritarle a Gary, pero una voz en su oído lo detuvo. Max, no dejes que te afecte. Algún día serás lo suficientemente fuerte como para que te entrene y entonces podrás destruir a Gary. Max se giró y vio que James se alejaba, aunque miró hacia atrás y le sonrió al entrenador más joven. Ma hizo callar a todos, pues la siguiente ronda estaba a punto de comenzar. Seakin contra Sharpedo. Comienza. Gritó el árbitro, bajando las banderas una vez más. Seakin, Hornrill ahora. Gritó Misty, desesperada por atacar antes de que la aniquilaran nuevamente. Sharpedo, cara de miedo. Seakin se lanzó hacia adelante, para ser recibida por un rostro de sus peores pesadillas. Retrocedió, su cuerno perdiendo velocidad tras la perforación, para volver a la normalidad. Misty apretó los puños con frustración, antes de gritar una nueva orden. Seakin, pulso de agua. Sumérgete y usa Crunch. Agilidad en la búsqueda. Seakin lanzó una gran bola de agua contra Sharpedo, quien se sumergió antes de alzarse sobre Seakin, quien intentaba obedecer el grito desesperado de su entrenador y esquivarlo. Sharpedo falló al subir, pero sus fauces se cerraron sobre Seakin al descender. Sharpedo, llévalo a dar una vuelta. El Pokémon brutal se sumergió de nuevo, con Seakin aún entre sus fauces. Unos instantes después, una plataforma salió despedida por los aires antes de estrellarse contra el agua. Donde había estado la plataforma, Seakin yacía, con el cuerpo magullado e inmóvil. El árbitro levantó su bandera. Seakin no puede luchar. Sharpedo sale victorioso. Misty rápidamente devolvió a Seakin y lanzó otra Pokébola. Deudon, hora del espectáculo. Un cuerpo blanco perlado apareció en la piscina, dejando a muchas mujeres del público con la mirada perdida ante su belleza. Sin embargo, hubo poca oportunidad de apreciarlo cuando las banderas del árbitro volvieron a levantarse. Deudon vs. Sharpedo. Comienzan. Gritó el árbitro mientras bajaba las banderas. Deudon, rayo de hielo.
Copiar. Dewon disparó un rayo azul, pero Sharpedo contraatacó y el rayo del tiburón lo atravesó, estrellándolo contra el agua. Antes de que Misty o sus Pokémon pudieran recuperarse, Sharpedo se abrió paso, impactando a Dewon, lanzándola fuera del agua y aterrizando en una platier. Al igual que los dos Pokémon anteriores, Dewon quedó claramente inconsciente. Dewon no puede combatir. Como Misty ha perdido 3 Pokémon, habrá un descanso de 10 minutos, anunció el árbitro. Misty recuperó a Dewon, agradeciéndole, y observó cómo su oponente recuperaba a Sharpedo en silencio, girando sobre sus talones y entrando a su habitación. Misty se dirigió temblorosa a su habitación. En cuanto desapareció de la vista de la multitud, se desplomó en un banco, temblando. La primera mitad de la batalla había durado apenas 5 minutos. El Sharpedo era letal en el agua y sus ataques eran demoledores. Si bien Dewon era uno de sus Pokémon más débiles en resistencia, que lo eliminaran tan rápido era aterrador. Y Gyarados. Era su Pokémon más fuerte. El único Pokémon que podía igualarlo en resistencia era Golduck, quien odiaba perder cuando ella lo veía. Sabía que el Pokémon Pato lucharía hasta el agotamiento por ella, y sabía que lo haría ese día por lo que significaba para ella. Misty sintió que sus temblores aumentaban y sintió que algo húmedo aterrizaba en sus rodillas. Se frotó los ojos y se dio cuenta de que estaba llorando. Había pasado años entrenando para este momento, la oportunidad de demostrar su valía a un gran entrenador y aprender, pero aún no había acertado. La mitad de su equipo estaba caído y cada uno caía más rápido que el otro. Dejó que las lágrimas fluyeran mientras sostenía las Pokébolas que contenían a Gyarados, Seakin y Dewgong. Cada uno de estos Pokémon tenía un vínculo con ella, y todos habían sido destruidos sin piedad por el campeón. Ahora sabía lo bien que se había ganado ese título. Nunca imaginó que la aplastarían con tanta facilidad. Una alarma la sacó de su aflicción. Le quedaba 1 minuto. Se puso de pie y se frotó los ojos para intentar ocultar las lágrimas. Con renovada determinación, salió a grandes zancadas. Iba a ganarse el respeto de su oponente. Mientras ocupaba su lugar en la piscina, vio a su oponente lanzar su Pokébola antes de que se lo ordenara. Sharpedo apareció de nuevo, sonriéndole, invitándola a enfrentarlo de nuevo. Misty sacó una nueva Pokébola de su cinturón. Misty llama a Starmie. Mai se inclinó hacia Dawn y le susurró al oído. Ha estado llorando. Esto le duele. Dawn asintió antes de ponerse de pie de un salto y gritar. Vamos, Misty, tú puedes. Vence a este tipo. Mai se recostó en su asiento, pensando. ¿Para qué me molesto? El árbitro regresó a su marca antes de levantar las banderas. Starmie vs. Sharpedo. ¿Están listos los dos entrenadores? Un rápido asentimiento de ambos lados hizo que las banderas cayeran. Comiencen. Starmie, psíquica. Crujido. La gema en el centro de la estrella púrpura brilló, y una luz azul apareció alrededor de Sharpedo. El Pokémon brutal la ignoró y cargó hacia la estrella, destrozándola con los dientes. Otra vez. Fue la orden del campeón. El tiburón obedeció y lanzó el tar al cielo. Este voló por los aires y se estrelló contra una plataforma, inmóvil. Starmie no puede luchar. Sharpedo ha vencido. No lo entiendo, dijo Mai. ¿Cómo es que la psíquica no hizo nada? No es muy conocido, pero Sharpedo es en parte oscuro. Por lo tanto, cualquier ataque psíquico es inútil, respondió Gary con conocimiento de causa. Misty claramente no lo sabía. Además, Crunch, al ser un movimiento oscuro, será aún más fuerte contra Starmie. Ese fue quizás el peor enfrentamiento que pudo haber elegido. No seas tan cruel con ella. Regañó Dawn. Está haciendo todo lo posible. Me gustaría verte luchar contra el maestro Pokémon. Dawn, no pretendo ser cruel. Solo señalo que no tenía ninguna posibilidad de vencer a Sharpedo con Starmie. Necesita aprovechar al máximo el único Pokémon que tiene que es fuerte contra ese tiburón. Debería usarlo ahora, te elijo, Poliwrath. La musculosa figura de Poliwrath apareció en la plataforma más cercana a Misty, exhibiendo sus músculos. Echó un vistazo al marcador y luego se quedó atónito. Mostraba solo un Pokémon del lado de los campeones, mientras que Misty perdía por 4. ¿Poliwrath? Preguntó el Pokémon renacuajo. Poliwrath, no subestimes a ese Sharpedo, es lo más fuerte a lo que te habrás enfrentado jamás. Poliwrath contra Sharpedo. Comienza. Poliwrath, espera a que llegue a ti en la platier. Derribar. Mientras Poliwrath adoptaba una postura defensiva, Sharpedo corrió por la piscina, se zambulló por debajo y estrelló la plataforma en el aire.
Poliwrath perdió el equilibrio, pero Misty fue lo suficientemente rápida para salvarlo. Rayo burbuja hacia la piscina, ligeramente a la izquierda. La oleada de burbujas dirigió a Poliwrath hacia otra plataforma, donde adoptó otra postura. Derribar. Esta secuencia se repitió 3 veces más, y Poliwrath aterrizó con mayor destreza cada vez. Al aterrizar de nuevo, una orden diferente llegó desde el otro lado del estanque. Navegar. Un enorme muro de agua se lanzó hacia Poliwrath, pero Misty finalmente pasó a la ofensiva. Poliwrath, espera a que llegue y luego Karate Chop. Cuando la pared de agua se estrelló contra el renacuajo, este se desvió con el impacto, abandonando la plataforma, pero luego se abalanzó sobre Sharpedo, quien estaba en la ola, estrellando su brazo contra el tiburón. Desafortunadamente, la piel de Sharpedo lastimó al Pokémon renacuajo, lo cual se agravó rápidamente cuando brilló morado y cayó de rodillas, envenenado por un golpe venenoso cubierto por surf. Antes de que Sharpedo pudiera escapar, Poliwrath extendió la mano y lo agarró, soportando el dolor de su piel. Poliwrath, súbelo a la plataforma, gritó Misty, viendo una oportunidad de dañar seriamente al Pokémon brutal. Poliwrath lanzó a su presa a la plataforma y saltó tras ella. Ahora Poliwrath no puede esquivar, usa su misión. Esquivar. Poliwrath intentó atrapar a Sharpedo, pero el tiburón había logrado alejarse a una velocidad asombrosa. Misty se quedó sin aliento al ver que el pez lograba usar sus aletas para correr por tierra. Sus 2 aletas laterales se doblaron y lo impulsaron lejos del Pokémon renacuajo y a través de la platier. Poliwrath pareció aturdido y quedó expuesto momentáneamente. Giga impacto. El tiburón cruzó la plataforma a toda velocidad, embistiendo a Poliwrath, que salió volando hasta que la pared le detuvo el paso. Misty se encogió, sabiendo que su Pokémon luchador había caído. Se giró y extendió una Pokébola, devolviendo a Poliwrath. Tomó su última Pokébola y la lanzó. Golduck, te toca. Apareció un pato azul con un pico amarillo, flexionando sus músculos. Miró fijamente a Sharpedo desde el otro lado del agua, quien simplemente le devolvió la sonrisa. Golduck se giró entonces y oyó a su entrenador llamándolo. Golduck, ¿sabes lo importante que es esto para nosotros? Eres el último, él ya les ganó a todos. Haz lo mejor que puedas por todos nosotros. Golduck asintió y adoptó una postura de combate. El árbitro se adelantó con ambas banderas alzadas. Golduck contra Sharpedo. Comienza. Golduck, pistola de agua. Crujido. Esquiva y métete en el agua. Golduck lanzó un chorro de agua al tiburón, pero Sharpedo lo atravesó sin apenas darse cuenta. Se abalanzó sobre Golduck, pero el Pokémon pato se zambulló en la piscina y se alejó nadando lo más rápido posible. Rayo de hielo. Antes de que Golduck pudiera esquivarlo, quedó atrapado en un bloque de hielo que se elevó a la superficie del estanque. Sharpedo cargó de nuevo y atravesó el hielo, mordiendo a Golduck. El pato gritó de dolor y se revolvió, intentando desalojar a Sharpedo, pero sin éxito. Lanza y usa Giga Impacto. Misty no pudo hacer nada al ver cómo su Pokémon era aplastado mientras Golduck salía despedido por los aires antes de que Sharpedo se estrellara contra él desde abajo. Golduck volvió a elevarse y se estrelló contra una plataforma, provocando una nube de humo. Sharpedo regresó para posarse frente a su entrenador. Sin embargo, al disiparse el humo, Golduck se ponía de pie lentamente. Su cuerpo azul estaba cubierto de moretones, pero se negaba a rendirse cuando su entrenador lo necesitaba. Misty vio que Golduck estaba al límite de sus fuerzas, pero tenía la oportunidad de impresionar a su oponente con la resistencia de su Pokémon y no quería rendirse. Golduck, bomba hidroeléctrica. Derribar. Golduck lanzó un torrente de agua contra Sharpedo, quien se deslizó a un lado antes de enviarlo por los aires con otro poderoso ataque. Una vez más, el estadio creyó que la batalla había terminado, pero Golduck logró ponerse de pie, aunque apenas podía mantenerse en pie. Simplemente se negó a rendirse, a pesar del poder aplastante de los ataques de su oponente. De nuevo, con Golduck demasiado cansado para siquiera intentar esquivarlo, Sharpedo usó derribo, enviando al pato de vuelta al suelo, donde se puso de pie, incapaz de moverse. En ese momento, el campeón dejó de dar órdenes, y Misty observó a su Pokémon intentar recuperar la postura de combate. En las gradas, la gente estaba maravillada con la resistencia de Golduck. Habían visto el poder de los ataques de Sharpedo al despachar al resto del equipo de Misty, pero este Pokémon parecía no rendirse. ¿Qué espera?, preguntó Mai mientras la inactividad de los campeones se prolongaba. Golduck está acabado, necesita volver a pegarle. Brock y Gary se miraron el uno al otro mientras comprendían lo que habían entendido. Brock se volvió hacia Mai y le explicó. Está esperando que Misty llame a Golduck.
Debería saber que no puede ganar y que no está en condiciones de luchar, así que, para evitar que su Pokémon sufra daño, debería llamarlo. Sin embargo, no creo que ya esté pensando con claridad. Su equipo ha sido diezmado, pero tiene un Pokémon que se niega a rendirse. Creo que intentará demostrarle que su equipo tiene resistencia. La ira la impulsará a vengarse. Pero si él está esperando a que ella llame a Golduck, ¿no debería hacerlo? Insistió Mai. Sí, pero dudo que lo haga. Su voluntad de demostrar su valía y la terquedad de ese pato le dificultarán retirarlo. De vuelta en el campo, Golduck se había recuperado, y Misty ordenó otro ataque con la pistola de agua. Sharpedo miró a su entrenador, quien asintió. Un rayo dorado se formó frente a su boca, antes de dispararle a Golduck. El hiperrayo atravesó la pistola de agua y lo envió volando hacia atrás una vez más. Golduck resbaló al suelo, inmóvil por un momento, pero luego, con una mano, comenzó a ponerse de pie de nuevo. Se escucharon gritos de asombro en todo el estadio. Recibir dos de los ataques más poderosos y aún así mantenerse en pie era increíble. Sharpedo, acaba con esto. Antes de que Golduck se pusiera de pie, Sharpedo se abalanzó sobre él y lo derribó al suelo. Golduck volvió a intentar ponerse de pie, pero al intentarlo de nuevo, Sharpedo lo derribó de nuevo. Tras 3 placajes más, Sharpedo regresó con su entrenador, ya que Golduck apenas podía mover un brazo. Sin embargo, increíblemente, se puso lentamente de rodillas y luego de pie. Enfrentándose de nuevo a Sharpedo, miró fijamente al otro lado de la piscina al tiburón que se negaba a dejar que lo venciera. Misty respiró hondo. Golduck, ¿aún puedes luchar? Golduck no respondió, pero un rayo dorado apareció frente a la gema en su cabeza, antes de dispararse a través de la piscina hacia Sharpedo, quien se sumergió. Mientras el tiburón emergía, preparándose para atacar de nuevo, Golduck se desplomó hacia la piscina. Sharpedo se zambulló tras él, lo jaló a la superficie y lo empujó hacia la playa. El pato permaneció allí, inmóvil. Golduck. Gritó Misty. Golduck, ¿estás bien? El árbitro dio un paso al frente por última vez. Golduck no puede luchar. Misty se ha quedado sin Pokémon, así que la victoria es para el campeón. Misty vio a su oponente recuperar su Pokémon y extendió la mano para hacerlo ella misma. Sosteniendo la Pokébola, salió un rayo rojo, pero se detuvo justo antes de Golduck. Lo intentó de nuevo, y ocurrió lo mismo. De repente, Golduck se elevó de la plataforma y comenzó a flotar lejos de Misty, hacia su oponente. Ella lo miró, mientras Golduck se posaba a su lado. Se arrodilló junto al Pokémon herido y le puso una mano en la cabeza. Un equipo de enfermeras Joyce y Chan-6 corrió al campo con una camilla, donde levantaron a Golduck, el campeón sin apartar la mano del Pokémon. Al alejarse la camilla, la Pokébola de Golduck salió volando de la mano de Misty y fue atrapada por su oponente. Misty sintió náuseas. No se había dado cuenta de la fuerza con la que había empujado a su Pokémon. Corrió tras la camilla mientras ésta se alejaba rápidamente por un túnel lateral del estadio. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Drew. ¿Qué le estaba haciendo a Golduck? No tengo ni idea, respondió Brock. Gary, ¿alguna pista? Solo uno. Es un psíquico, sugirieron los investigadores. ¿Como Sabrina? Podría ser, reflexionó Brock. Aunque por lo que recuerdo de Sabrina, es una de las psíquicas más poderosas que existen y le costaría mover a un Pokémon así mientras se mueve. Normalmente se queda quieta cuando trabaja. Sí, pero eso explicaría por qué alejaron a Golduck si era un psíquico fuerte, argumentó Gary. Dawn escuchaba, pero finalmente intervino. Chicos, ¿acaso importa? Nuestra amiga quedó destrozada, le quitaron uno de sus Pokémon, y discuten sobre si es psíquico. Lo siento, murmuraron en voz baja. Al levantar la vista, vieron a Mai, Max, Dawn, Jessie, James y Meow bajando las escaleras para buscar a Misty. Llévenlo a la mesa de operaciones, necesito ver si tiene alguna lesión interna, ordenó la enfermera Joy a sus Chan-6. Ash mantuvo la mano en el costado de la cabeza de Golduck, con los ojos cerrados. La enfermera Joy se giró hacia él. Señor, me temo que tendrá que esperar afuera. Bajo su sombrero, los ojos de Ash se abrieron de golpe, aunque Joy no podía verlos. No. Yo lo curaré. Su tono era indiscutible, y a la enfermera nunca se le ocurrió intentar desautorizarlo. Ash volvió a cerrar los ojos y se concentró en Golduck. Envió su aura al Pokémon Pato, buscando heridas internas. Al encontrarlas, inyectó energía en el tejido circundante, curándolas antes de continuar. La enfermera Joy había preparado una radiografía y no podía creer lo que veía.
El Pokémon no debería haber sobrevivido al viaje con heridas como estas, y ahora las estaban sanando ante sus ojos. Al sellar la última herida interna, Ash sacó una Pokébola de su cinturón, liberando a Meganium. Sin mover la mano, encendió todas las luces de la habitación y se giró hacia su Pokémon. Cura. El Pokémon Hoja envolvió a Golduck con sus enredaderas y comenzó a absorber energía de las luces para transferirla al pato herido. Los ojos de Meganium se abrieron de par en par al darse cuenta de la gravedad de la herida y miró inquisitivamente a su entrenador. Ash simplemente se encogió de hombros. Mientras los moretones en el cuerpo de Golduck comenzaban a sanar, Ash volvió a colocar la mano sobre el pato y comenzó a transferir energía. Tras casi 5 minutos de transferencia de energía, Ash y Meganium se retiraron. Ash se giró entonces hacia la enfermera, atónita, que lo había visto curar a un Pokémon que creía que le llevaría horas. Déjalo descansar. No puedo recuperar toda su energía, pero estará bien. Nadie puede verlo, ni siquiera su entrenador. Lo recogeré mañana por la mañana. Ash recuperó su Meganium y salió. La enfermera Joy corrió tras él y le gritó que se detuviera, lo cual hizo, pero no se dio la vuelta. Campeón, ¿qué hiciste? Acabo de salvar la vida de un Pokémon. El cómo es irrelevante. ¿Por qué su entrenador no puede verlo? Estará preocupada. Ella es la razón por la que él resultó herido. Su licencia será revisada. Sin haberse dado la vuelta, Ash salió por la puerta y regresó al estadio, junto al cual estaba el centro y donde se encontraba su oficina. Unos minutos después, Misty cruzó la puerta corriendo. La enfermera Joy levantó la vista desde detrás del escritorio, intentando analizar lo sucedido. Enfermera Joy, ¿dónde está mi Golduck? Tengo que verlo. La enfermera Joy frunció el ceño. Era la entrenadora que casi había matado a su Pokémon. Había analizado las heridas mientras sanaban. Era muy posible que sin la ayuda de los campeones no hubiera podido hacer nada. Se puso de pie, frunciendo el ceño a las mujeres que tenía delante. Señorita Waterflower, no puedo permitir esto. El maestro Pokémon dejó instrucciones claras de que nadie podía visitarla, incluso especificando que usted en particular no podía. Quizás debería apelar y ver qué opina sobre el estado en el que dejó a su Pokémon. De no ser por su intervención, me habría costado mucho salvarlo. Misty titubeó. Era inesperado. No podía ver a su amiga. ¿Y la intervención de los maestros? ¿Qué había pasado? Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Pero, enfermera Joy, no. No me obligues a echarte. Puedes esperar aquí si quieres, pero no podrás verlo. El Pokémon descansará aquí hasta que el maestro Pokémon decida lo contrario. Es su derecho con un Pokémon que siente que ha sido maltratado. En ese momento, el resto de la pandilla entró al centro Pokémon. Gary fue el primero en llegar hasta Misty y, al verla, la abrazó al instante. Misty, ¿qué pasa? ¿Dónde está Golduck? No puedo verlo. Parece que nadie puede. Cree que maltrato a mis Pokémon. Dawn se volvió hacia la enfermera Joy con una expresión furiosa en el rostro. ¿Cómo puedes impedir que una entrenadora vea a su propio Pokémon herido? Es su responsabilidad. Debería poder verlo. Misty jamás maltrataría a ninguno de sus Pokémon. La enfermera Joy se irritó al oír esto. Si estaba tan preocupada, no debería haber dejado que llegara a ese punto. Solo cumplo órdenes. El maestro Pokémon tiene derecho a proteger a un Pokémon que cree que ha sido maltratado. Dado el estado de Golduck y la gravedad de sus heridas, coincido con su opinión y, por lo tanto, no puedo desautorizarla. Pero fue el maestro quien lo lastimó tanto. Exclamó Dawn. La enfermera Joy estaba a punto de responder, pero Misty la interrumpió con voz triste y llorosa. Dawn, tiene razón. Dejé que Golduck se pasara de la raya. El campeón intentaba evitar que se lastimara al final, pero solo usó un placaje. Debería haber llamado a Golduck. Enfermera Joy, ¿podrías curar al resto de mis Pokémon? Iremos a buscar algunas habitaciones y volveré a recogerlas mañana por la mañana. Misty le ofreció 5 Pokébolas, que la enfermera Joy aceptó. Misty se dio la vuelta y se alejó lentamente, mientras el resto de la pandilla observaba con incredulidad. Gary se giró y la persiguió. El resto del grupo se miró. Bueno, dijo Drew. Creo que Gary ya lo tiene. Enfermera Joy, ¿tiene alguna habitación donde podamos quedarnos? Ash subió las escaleras hasta su oficina y entró, acomodándose detrás de su escritorio. Se sentía agotado, tras haber dedicado la mayor parte de su energía a los Pokémon de Misty intentando salvarlo. Se dirigió a su computadora y buscó entre los perfiles de entrenadores.
Localizó a Misty Waterflower y marcó su licencia como en revisión, suspendiéndola en el proceso. Entonces miró hacia la puerta, donde sintió que alguien familiar se acercaba. La puerta se abrió sola y Cynthia entró, dudando al cruzar el umbral. La puerta se cerró tras ella y volvió a sentarse en la silla frente al escritorio. Cynthia sabía exactamente lo que quería. El trabajo que le habían ofrecido era perfecto para ella y quizás le permitiría ejercer una influencia moderadora sobre el hombre que tenía delante. Se sorprendió al darse cuenta, pero en realidad estaba de acuerdo con lo que hacía. Sabía que la mayoría de los líderes de gimnasio eran poderosos, pero había algunos más débiles. También sabía que muchos de ellos eran malos entrenando a los futuros entrenadores. Si se convertía en la supervisora de esto, podría centrarse en lo que amaba: Pokémon y la enseñanza. Sin embargo, antes de aceptar, quería aclarar algunas cosas. Campeón, empezó a decir con vacilación, antes de darse cuenta de lo inusual que era y respiró hondo para calmarse. ¿Qué hiciste con Golduck? Sus heridas están curadas y está recuperando energía. No pude restaurarlo todo. No pudiste, espera, ¿qué hiciste? Lo sanó. ¿Cómo? ¿Tiene importancia? Para mí, sí. Además de luchador, soy un investigadora. Sí, sé de tu pasión por la investigación, Cynthia. Te preguntas cómo un humano puede curar a un Pokémon sabiendo que la energía de un Pokémon es mucho mayor que la de un humano. Basta decir que tengo mis métodos. Golduck está bien. Cynthia parpadeó. No esperaba que él la descubriera tan fácilmente. Al darse cuenta de que esa pregunta probablemente no tendría respuesta, siguió adelante. El trabajo que me ofreciste. Supongo que está disponible, ¿no? Sí. Entonces, me gustaría aceptar con algunas condiciones. Primero, necesito acceso completo a la base de datos de entrenadores, por razones obvias. También espero tener una forma de contactarte en cualquier momento. Igualmente, para hacerlo correctamente, espero que confíes en mi criterio. Si digo que un entrenador es lo suficientemente bueno, significa que tendrás que evaluarlo de forma justa, y si es lo suficientemente bueno, tendrás que capacitarlo. Esto parece razonable. En cuanto a la formación, me gustaría poder usar las instalaciones que les han cedido aquí en Índigo. No siempre, pero me gustaría organizar campamentos aquí para entrenadores prometedores. Incluso podrían asistir para observar a los entrenadores prometedores. No los usaré constantemente. Si sus exigencias no son excesivas, esto es aceptable. Y me gustaría saber tu nombre. Eso, Cynthia, es algo que no te puedo dar. ¿Por qué no? Seguro que lo sabes, y si voy a trabajar tan de cerca contigo, espero que confíes en mí. Mi nombre es un secreto muy bien guardado. No es que no confíe en ti, pero siempre soy cauteloso. No podrás conocerlo. Sin embargo, si deseas saber cuánto confío en ti, intenta entrar en la isla a pocos kilómetros de aquí. Creo que la llamaban la isla misteriosa. Eres bienvenido, aunque te sugiero que elijas un momento en que esté en casa para tu primera visita. Cynthia se recostó en su silla, exhalando. Había aprendido mucho más de lo que esperaba. Solo faltaba un nombre. Y la revelación sobre la isla misteriosa era intrigante. Sabía que no podía revelar nada de la isla si quería acercarse a sus otros secretos, pero poder entrar en la isla que había frustrado a la gente durante casi 3 años era una oferta muy tentadora. Recordó cuando apareció por primera vez. Un camino que apareció de la noche a la mañana, y una puerta que nunca se abría. Cualquiera que intentara volar sobre ella era desviado. Nadie había logrado entrar, jamás. Y ahora ella podía. Sin embargo, antes de que pudiera decir nada más, el hombre al otro lado del escritorio habló de nuevo. Mi criterio. Tu función principal es ayudar a los entrenadores prometedores con potencial. Al igual que lo hiciste como maestro, puedes hacer lo que creas conveniente. Sin embargo, también serás mi lugarteniente. No puedes divulgar nada de lo que pase entre nosotros, bajo ninguna circunstancia. Y aunque escucharé tus consejos, en última instancia, las decisiones son solo mías. ¿De acuerdo? Mientras hablaba, extendió una mano sobre el escritorio. Cynthia pensó un momento y luego comprendió que eso era lo que quería. Tomó la mano que le ofrecía y la estrechó. Bienvenida de nuevo a la Liga Pokémon, Cynthia. Tu cita se anunciará mañana. A las 8 de la mañana en punto, Ash Ketchum, maestro Pokémon, entró en el centro Pokémon. Encontró a la enfermera Joy esperándolo detrás del mostrador. Le hizo un gesto con la cabeza sin decir palabra, y ella señaló el pasillo que conducía a la sala de reconocimiento. La siguió y entró en la habitación.
Había un Pokémon azul sobre la mesa, aún inconsciente. Ash se volvió hacia la enfermera. ¿Pasó su entrenador? Sí, señor. Le prohibí la entrada, como se me ordenó. Al final, dejó a su Pokémon conmigo para que lo curara, y así lo hice. Bien. Avísale que estoy cuidando de Golduck mientras se recupera. Lo devolveremos. Pronto vendrá un representante para hablar con ella. Gracias, enfermera Joy. Dicho esto, Ash le ofreció una Pokébola, devolvió a Golduck y salió de la habitación, dirigiéndose directamente al centro Pokémon. La enfermera Joy regresó a su escritorio y esperó a que Misty viniera a recoger los Pokémon que le quedaban. Cynthia estaba sentada en la sala de espera, irritada. No era que no se diera cuenta de que tendría que hacer algo así. De hecho, era mejor para ella. Simplemente no se dio cuenta de que tendría que hacerlo en su primer día. Recordó la reunión de la noche anterior, justo después de aceptar su nuevo trabajo. Escena retrospectiva. ¿Viste la batalla?, dijo la figura al otro lado del escritorio. No era una pregunta, pero Cynthia asintió de todas llenas. ¿Qué te pareció Golduck? Debería haberlo recordado. Cuando recibió el Giga Impacto, debería haberlo hecho. Después del hiperrayo, me sorprendió que no lo hiciera. Sin embargo, su resistencia era asombrosa. ¿Por qué? Quiere que la entrene. Lo consideré durante todo el combate. Sus Pokémon eran fuertes y ella es joven. Tiene potencial. Sin embargo, no sabe cuándo parar. Parte de ser entrenadora es cuidar de tus Pokémon. No tengo problema con que pelee, aunque sea inferior, pero debería haber dejado de entrenar a Golduck. Como maestro Pokémon, tengo que revisar su licencia de entrenadora, simplemente porque no llamar a su Pokémon se considera abuso cuando está en ese estado. ¿Qué opinas? Cynthia guardó silencio unos instantes. Sabía que él tenía razón, y como maestra, ella habría hecho lo mismo. De hecho, había suspendido 4 licencias de entrenadora el año pasado por la misma razón. Sin embargo, respetaba a Misty y no quería que le pasara lo mismo. Tras aceptar decir lo que pensaba, decidió hacerlo. En principio, estoy de acuerdo. Sin embargo, es una excelente entrenadora y no creo que haya abusado de ninguno de sus Pokémon. Puede que me equivoque, pero ¿y si tengo razón? Si solo se dejó llevar, bastará con una advertencia. Si te equivocas, sentarás un mal precedente y arruinarás la carrera de una entrenadora potencialmente excelente. De acuerdo. Por eso revisaré personalmente su caso. No preveo un mes especialmente ajetreado, así que tendré tiempo de sobra. Mañana tendré preparada una carta para que se la entregues y te reunirás con ella para explicarle el proceso. Si fallo a su favor, será una excelente estudiante para ti. Fin del flashback. Esto había llevado a Cynthia a su posición actual, esperando a que Misty viniera a recoger a sus Pokémon para que le informaran de la suspensión de su licencia de entrenadora. Cynthia sabía que era poco probable que asimilara la información con demasiada facilidad, pero sospechaba firmemente que la decisión sería a su favor. El campeón sería sincero, lo sabía. Oyó pasos provenientes de las habitaciones más al interior del centro y miró a su alrededor. Misty había aparecido por fin, junto con un hombre que reconoció como Gary Oak. Interesante, reflexionó. Me pregunto qué estará haciendo con ella y con ninguno de sus otros amigos. Cynthia se había interesado mucho por uno de sus amigos cuando era campeona de la región de Sinnoh, pero sabía que había desaparecido hacía 7 años. Con el paso del tiempo, Ash Ketchum se había olvidado de ella, pero había regresado cuando volvió a ver a todos sus amigos. Habría sido un alumno excelente para ella, quizás incluso lo suficientemente fuerte como para ser su sucesor. Al menos, hasta que llegó el campeón. La desaparición de Ash la sorprendió, pero no podía buscarla demasiado. Al oír a Misty hablar con la enfermera Joy, Cynthia se recompuso, se levantó y cruzó la habitación a grandes zancadas. Enfermera Joy, ¿está bien Golduck? Misty había recuperado sus otras 5 Pokébolas y ahora preguntaba por su sexto Pokémon. Sin embargo, antes de que la enfermera pudiera responder, Misty oyó una tos a sus espaldas. Se giró y vio a una mujer alta de larga cabellera rubia detrás de ella. Aunque ya no era maestra Pokémon, Cynthia fue reconocible al instante. Antes de que Misty pudiera decir nada, Cynthia señaló las sillas alrededor de donde había esperado. Señorita Waterflower, ¿puedo hablar con usted? Necesito preguntar por mi Golduck. Lo pusieron en aislamiento ayer, después de que el campeón me prohibiera verlo. Le aseguro, señorita Waterflower, que su Pokémon está perfectamente bien. Sin embargo, ya no está aquí. El campeón se lo ha llevado para que continúe su recuperación, a un lugar donde pueda vigilarlo con mayor facilidad.
Ahora, hay algunas cosas que necesito discutir con usted oficialmente, así que, ¿podría hacer el favor? En ese momento, Gary intervino. Sin ánimo de ofenderte, pero ya no eres el maestro Pokémon. ¿Seguro que ya no tienes un cargo oficial? Cynthia rió entre dientes. Me ofrecieron quedarme como profesora. Ayudaré a la generación más joven de entrenadores Pokémon, básicamente lo mismo que hacía antes. Sin embargo, no estoy aquí por eso. Señorita Waterflower, por favor. Se dirigieron a las sillas y se sentaron. Antes de que Misty pudiera formular las preguntas que claramente la asaltaban, Cynthia levantó una mano. Señorita Waterflower, tengo muchas cosas que contarle. Le sugiero que no me interrumpa hasta que termine. Así el proceso será mucho más rápido. Misty asintió, así que Cynthia continuó. Primero, debes ser consciente de las consecuencias de tus acciones en la batalla de ayer. Como maestro Pokémon, campeón debe vigilar cualquier posible abuso de Pokémon. Dado que he seguido tu progreso durante un tiempo, sé que esto es muy improbable en tu caso. Sin embargo, permitir que tu Golduck siga luchando después de sufrir las lesiones que sufrió es una forma de abuso de Pokémon. Hablé con la enfermera Joy y opinó que si campeón no hubiera intervenido, tu Pokémon habría muerto. No sé cuál fue su intervención, pero si salvó la vida de tu Golduck, tienes una gran deuda con él. Sin embargo, como demostraste una flagrante indiferencia por la seguridad de tus Pokémon frente a Campeón, no tuvo más remedio que iniciar una investigación sobre tu trato a los Pokémon. Su intención es que sea una investigación breve, ya que no cree que abuses de tus Pokémon. Sin embargo, como ex líder de gimnasio, estoy seguro de que sabes que el procedimiento estándar es suspender temporalmente tu licencia de entrenamiento mientras dure la investigación. De la investigación. Estoy aquí para informarle de esto. Se ha enviado una notificación a su cuenta de la Liga Pokémon, y si hay algún registro de una batalla durante este tiempo, se podrá revocar su licencia, independientemente del resultado de la investigación. Durante este tiempo, tampoco podrá entrenar a sus Pokémon. Misty bajó la mirada, sabiendo que todo lo que decía Cynthia no solo era cierto, sino justo. Había presionado demasiado a Golduck, y como ex líder de gimnasio, conocía todas las reglas para un evento así. Volvió a mirar a Cynthia. ¿Cuándo se tomará una decisión? Calculo que tardará unos días. Durante ese tiempo, es muy probable que tengas que asistir a una entrevista, al igual que algunos de tus amigos y compañeros del gimnasio. Te sugiero que les avises de esta posibilidad. Misty asintió. Cynthia le entregó un sobre. Esto es de él. Me pidió que te lo entregara. Si necesitas contactarme, estaré en la meseta índigo con el resto de la Liga Pokémon. Gracias por tu tiempo. Cynthia se levantó y se alejó. Se sentía culpable por tener que ser la portadora de tan malas noticias, pero así eran las cosas. Alguien tenía que avisarle a Misty, y al menos así la investigación avanzaría más rápido. Esperaba que Misty fuera absuelta. Le esperaba una buena carrera como entrenadora. Misty se levantó para despedirse de Cynthia, pero en cuanto la entrenadora mayor salió del centro Pokémon, se desplomó en la silla, con lágrimas en los ojos. Gary se acercó desde donde la había esperado con la enfermera Joy y se sentó a su lado. Había hablado con la enfermera y sabía que la licencia de entrenadora de Misty estaba en revisión. No habló, simplemente la abrazó. Mientras Misty lloraba en su pecho, le frotó suavemente la espalda y esperó a que gritara. Una vez que lo hizo, se recostó en su asiento y le quitó la carta con cuidado. Misty, ¿qué es esto? Una carta y del maestro Pokémon y fue la tranquila respuesta. Gary arqueó una ceja y metió el pulgar por la solapa, abriéndola. Sacó la carta y la sostuvo ante los ojos de Misty. Ella la empujó, pero él insistió. Misty. Sabes que tienes que leer esto. No quiero. Está bien. Lo leeré entonces. Alguien tiene que hacerlo. Antes de que Gary pudiera desplegarlo, Misty se lo arrebató de las manos. No harás tal cosa, Gary Oak. Esto es mío. Gary se recostó de nuevo, sonriendo, consciente de que había reavivado la llama de la mujer, antes impulsiva. Misty, sin darse cuenta de cómo la habían manipulado, abrió la carta y empezó a leer. Estimada señorita Waterflower, ya sabrá que su licencia de entrenador ha sido suspendida debido al incidente ocurrido en su partida de ayer. Durante la suspensión, le informo que entrenar a sus Pokémon constituye una violación de la misma y podría resultar en la revocación de su licencia. Además, se requiere una entrevista con usted para hablar sobre los eventos de la partida y el trato a los Pokémon en general. Si desea presentar alguna otra prueba para su defensa, esta entrevista es el momento y será revisada.
Si cree que alguien puede contribuir a esta investigación, pídale que asista. Por favor, preséntese en la meseta índigo dentro de 2 días al mediodía. En cuanto a tu Golduck, se queda con mis Pokémon y te será devuelto al finalizar la suspensión de la licencia. Si esta es revocada, recibirá el mismo trato que el resto de tus Pokémon. Si tienes alguna otra pregunta, contacta con la Liga Pokémon. Tuyo sinceramente, campeón. Maestro Pokémon. Misty releyó la carta. Y luego otra vez. No podía creerlo. Esperaba que la carta condenara su comportamiento, pero se dio cuenta de que el tono era completamente inexpresivo. Empezó a pensar en a quién le pediría que la acompañara el día de la entrevista. Gary vio su cambio de actitud y se levantó. Misty lo miró. ¿A dónde vas? Para encontrar a los demás. Necesitarás ayuda para planificar la defensa. Mientras Gary se alejaba, Misty volvió a bajar la vista. Había planeado pedirle a Gary que compareciera en su nombre, ya que su nombre era conocido, y también preguntarle a Brock, a quien conocía desde hacía más tiempo. Algo que Gary había dicho entonces le hizo clic. ¿Cómo sabía que necesitaba una defensa? Se dio cuenta de que él había leído la carta por encima del hombro mientras ella la miraba fijamente. Se la metió en el bolsillo y salió corriendo tras la figura que había empezado a correr en cuanto desapareció de su vista. Cynthia entró en la oficina de campeones, notando de nuevo que la puerta se abría sola. Su jefe estaba sentado tras su escritorio, escribiendo mientras media docena de archivos estaban abiertos sobre él. Sin levantar la vista, le hizo un gesto a Cynthia para que se sentara y tecleó frenéticamente un momento más. Luego levantó la vista, se giró en su silla y la miró. Cynthia, ¿qué puedo hacer por ti? Me preguntaba si tenías más trabajos para mí. Campeón se reclinó en su silla, mirando fijamente a su subordinado. No entiendes lo que te pido. Tengo planes para la liga y no puedo dedicar mi tiempo a entrenar a quien me lo pida amablemente. Entrenaré a cualquiera con potencial real cuando sea lo suficientemente fuerte, pero si no, no me haré público. Mi falta de nombre lo refuerza. Así que, cuando quieras saber si tengo trabajo para ti, la respuesta será no. Eres autónomo. Te diré cualquier cosa que necesite que hagas, pero no tienes que estar pendiente constantemente. Volvió a su escritorio y volvió a su trabajo cuando la puerta se abrió tras Cynthia. Ella captó la indirecta y se levantó para irse, dirigiéndose a su oficina. Se dedicó a su trabajo, ideando una ruta para encontrar entrenadores fuertes. Cuando hubiera definido su recorrido, lo presentaría a la prensa, desafiando a cualquiera con potencial. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Ya había superado la tristeza por su derrota, y ahora estaba trabajando en su sueño. Enseñar a futuros entrenadores Pokémon. Gary había logrado escapar de la furia de Misty y ahora estaba sentado con ella, Brock, Dawn y James para averiguar cómo ayudarla a demostrar su inocencia. Los demás habían querido ayudar, pero como Drew había señalado, los que estaban allí eran algunos de los más influyentes en su grupo. El hijo de un profesor Pokémon de fama mundial que se había hecho un nombre, el coordinador principal, un reconocido Dr. James, que se había labrado una gran reputación como hábil luchador y que había dado información a la Liga Pokémon sobre el equipo Rocket después de que renunciaran. Basta decir que pensaron que estas voces serían suficientes. Habían regresado a Pueblo Paleta y estaban en el laboratorio del profesor Oax. El anciano investigador no había expresado sus sentimientos sobre la batalla de Misty, pero Gary había dicho que probablemente no los aprobaba. En cualquier caso, todos sabían que Misty no era una abusadora de Pokémon, y todos habían planeado citar ejemplos de cuando había realizado actos de naturaleza opuesta. James incluso tenía la intención de repasar su tiempo con el equipo Rocket para encontrar momentos en los que Misty había luchado para salvar a sus Pokémon del robo. Estaban terminando sus planes cuando Gary se recostó en su silla y rió levemente. Todos lo miraron con curiosidad. ¿No te parece irónico que la única persona que realmente necesitamos sea la única culpable de esto? Digo, acéptalo, Misty, fue la desaparición de Ashy Boys lo que te impulsó a ser tan fuerte. Sospecho que eres la entrenadora de agua más fuerte del mundo, exceptuando al maestro Pokémon. Y quien probablemente podría encontrar una forma estúpida de sacarte de esto es Ash. James rió entre dientes, pero Brock y Dawn se miraron, esperando la explosión. Al no llegar, miraron con recelo a Misty, quien parecía sorprendentemente tranquila. Sí, cierto. Sería útil aquí. ¿Pikachu? ¿Qué diría Ash? Pikachu, respondió el ratón. Luego se señaló a sí mismo. Misty parpadeó. Claro que podía usar a Pikachu como prueba. Ella había sido quien cuidó del Pokémon cuando regresó.
Sabía que el hecho de haberlo acogido era una prueba contundente. Gracias, Pikachu. Misty le sonrió al roedor, quien le devolvió la sonrisa. Claro que te llevaremos. Ahora, iremos mañana por la mañana. Voy a explicarles la situación a mis Pokémon. Se levantó y salió, dejando a Brock aún un poco desconcertado sobre por qué no se había enfadado cuando Gary mencionó a Ash. Ash regresó a su casa, donde sus Pokémon lo esperaban. Como todos los días, liberó a los Pokémon que llevaba consigo y fue a preparar comida para el resto. Una vez hecho esto, comenzó a meditar mientras los Pokémon comían. Después, salieron a correr como de costumbre y luego comenzaron a entrenar entre sí. Cuando Ash terminó su meditación, sus Pokémon terminaron su entrenamiento y se fueron a descansar. Sin embargo, un Pokémon no descansó con el otro. Espeón lo había seguido a su casa y se acurrucó junto a él, mirándolo a los ojos y maullando suavemente. Su mente se extendió y se conectó con la de sus amos, liberando un aura relajante en su mente, calmada por la meditación. Ash comenzó a acariciarla suavemente, haciéndola ronronear antes de empezar a hablar. Han pasado 7 años desde que los dejé, Espeón. 7 años, y a pocos días de mi regreso, tengo que enfrentarme a una de mis viejas amigas en combate. Peor aún, tengo que investigarla por abuso Pokémon. Estará bien, no hay antecedentes en sus archivos. Hablaré con ella y luego le restituiré la licencia a menos que surja algo. ¿Sabes que se ha vuelto más fuerte? Sharpedo se sorprendió de la fuerza de su equipo. Si fuera cualquier otra persona, la aceptaría como estudiante. Pero no puedo. No es una de mis viejas amigas. Las dejé atrás hace tantos años para alcanzar mi sueño. Espeón interrumpió sus divagaciones dándole un codazo en el brazo, lo que provocó la risa de Ash. Sintió una pregunta formándose en la conexión mental, animándolo. ¿Una razón más profunda? Quizás. Los Pokémon que se fueron. Si volvieran a Paleta, me costaría enfrentarlos, y mis amigos los tendrían. Incluso Pikachu, ante esto, el entrenador, normalmente imperturbable, se quedó en silencio, con la melancolía de la pérdida en sus pensamientos. Espeón le dio otro codazo, interrumpiendo el hilo de sus pensamientos. Ese día quedó grabado en la memoria del Pokémon del Sol. Nunca había visto nada tan destrozado como su maestro, pues su compañero del principio se marchó. Mientras Ash volvía a meditar para calmarse, Espeón dejó que su mente vagara de vuelta a ese día. El día en que Pikachu se fue. El día en que algo se rompió en su maestro. Incluso si no hubiera sido traumático, Espeón lo habría recordado por la sencilla razón de que también fue el día en que evolucionó. Escena retrospectiva. Eevee arqueó la espalda mientras se estiraba después de la carrera. Había sido la más larga hasta la fecha, casi 19 kilómetros. Solo llevaba unas semanas con su entrenador, quien le había salvado la vida y le había permitido quedarse con él. Cuando se ofreció a entrenarla, se prometió a sí misma no fallarle jamás. Le debía un favor a su maestro y se lo pagaría. Simplemente no esperaba que empezara tan duro. Su entrenamiento era agotador. Escuchó a Totodile y Bulbasaur quejarse al terminar la carrera, hablando de seguir a los demás. Torkoal fue el primero, tras marcharse solo unos días después de la llegada de Eevee. Nunca llegó a conocer al Pokémon Carbón. Luego fue Kingler. Glalie, Tompan, Noctowl y Torterra los siguieron durante semanas. Ahora había más planes para ir. Eevee sintió lástima por su entrenador, pues sus compañeros lo abandonaban poco a poco. Lo oyó gritar y giró la cabeza para ver a Pikachu terminando su carrera con Ash acercándose a él. Corría el rumor entre los Pokémon de que Pikachu estaba considerando irse. A los demás se les había permitido irse, ya que Ash no quería presionar demasiado a ninguno de sus amigos, y el Pokémon ratón supuestamente estaba cansado del intenso entrenamiento. Cuando el pequeño roedor eléctrico vio a su entrenador acercarse, se giró para alejarse. Al acercarse Ash, Pikachu se alejó aún más, lo que provocó que Ash se detuviera y se diera la vuelta. Pasó a la siguiente parte del entrenamiento del día, con la cabeza gacha para ocultar su rostro. Sin embargo, Eevee había visto el dolor escrito allí. Al final del entrenamiento del día, a primera hora de la tarde, para que los Pokémon no estuvieran siempre entrenando y Ash pudiera alargar su entrenamiento, Ash seguía meditando cuando Pikachu se le acercó. Ash abrió los ojos de golpe y dejó que Pikachu se sentara a su lado. Eevee estaba comiendo con Baileef. El Pokémon tipo planta se había encariñado con el pequeño Pokémon evolución. Eevee levantó la vista y vio a Pikachu haciéndole un gesto a Ash. Ve, le murmuró a Baileef, lo que hizo que éste levantara la cabeza de golpe.
Observaron en silencio cómo los gestos se volvían más exagerados, y Ash empezó a comprender. Levantó una mano para silenciar a Pikachu. Los dos Pokémon vieron cómo movía los labios, pero no oyeron lo que decía. Ash se levantó y se alejó del grupo. Pikachu se giró, fue a su plato y cogió algo de comida. Ash tardó casi una hora en regresar. Cuando lo hizo, notó algo diferente. Sus ojos estaban oscuros, sin rastro alguno. Se acercó a sus Pokémon y alzó la voz para que todos pudieran oírlo. La emoción era claramente audible. Pikachu quiere irse. Siente que el entrenamiento es demasiado duro para él, y sabiendo que solo se volverá más difícil, no quiere quedarse y soportarlo. Él, como los demás, ha decidido irse. Ahora bien, cuando llegamos, me quedé aquí y les conté lo que estábamos haciendo. Como equipo, todos estuvieron de acuerdo. Han pasado 4 meses desde que empezamos aquí. Desde que llegamos, me he comprometido a entrenar tanto a mí como a ustedes. Algunos piensan que he perdido mi yo más joven, que soy más reservado, más frío. Les digo que recuerden nuestra derrota. Noqueamos a 2 de sus Pokémon. 5 años de entrenamiento hechos una burla. Por eso vine aquí, a entrenar, a hacerme más fuerte. Sin embargo, ahora les haré la misma pregunta que les hice al principio. Ya vieron lo que van a pasar. Estaré con ustedes en cada paso del camino, pero si por alguna razón no pueden completarlo, por favor, den un paso al frente ahora. Les permitiré irse. Sin embargo, si se quedan, quiero que esto sea un compromiso de que estarán conmigo hasta el final. Fin. Tómate tu tiempo, toma esta decisión. Si te vas, no recordaré que te fuiste. Recordaré todo el trabajo que has hecho en los últimos 5 años, y te recordaré a ti. Ash se dio la vuelta y se alejó, adoptando una postura de meditación a unos 30 metros de distancia. Todos los Pokémon se miraron en estado de shock, con Pikachu como el centro de atención mientras intentaban descifrar su significado. Eevee se alejó del grupo para observar desde la distancia. Su decisión era fácil. Se quedaría. Mirando hacia atrás al grupo, supuso que algunos se quedarían. Charizard era un hecho, ya se había alejado del resto de los Pokémon. Sospechaba que Baileif no abandonaría a su querido entrenador. Del resto, no estaba segura. Con el paso del tiempo, se dio cuenta de lo pocos que se quedaban. Y cuando estaban en la colina viendo cómo casi todos los Pokémon que Ash poseía lo abandonaban, lo vio llorar. Mientras su corazón se compadecía de su amo, sintió una oleada de poder en su interior. Comenzó a brillar blanca, haciendo que su entrenador se arrodillara junto a ella. Bajo su mirada fría y vacía, evolucionó a Espeón, poco antes de que se pusiera el sol. Ash la miró y vio determinación en sus ojos. Determinación para triunfar y enorgullecerse de él. Al volver la vista atrás, al ver al Pokémon que se marchaba, guiado por su primer compañero, ya no sentía la pérdida. Extrañaría a Pikachu, pero tenía un equipo de Pokémon al que aún amaría. Y su ojo derecho se iluminó de repente, mostrando energía una vez más. Fin del flashback. Espeón volvió a pensar en su amo, contra quien seguía acurrucada. Desde ese día, se había convertido rápidamente en el Pokémon más cercano a él. Había aprendido a conectarse con su mente para comunicarse, y con los años siempre había sido a quien recurría cuando necesitaba consuelo. Reflexionó que había asumido el papel de Pikachu, aunque no había reemplazado al tipo eléctrico en el corazón de su amo. En cualquier caso, sabía que al menos había logrado alejarlo del abismo de desesperación en el que casi se hundía. El día de la partida había jurado protegerlo. Culpó a Pikachu por los cambios en Ash, pero seguía siendo feliz. De repente, él la sacó de sus pensamientos al alejarse. Al levantarse del sofá, se giró y dijo apenas 2 palabras. Gracias. Y se alejó. Hola, soy Misty Waterflower, tengo una cita con el maestro Pokémon. Misty estaba algo nerviosa, de pie frente al mostrador de recepción en índigo plateau. Sabía la importancia de esta entrevista. Si no lograba impresionar, podrían revocarle su licencia de entrenamiento. Sí, señorita Waterflower. La revisión de la licencia. Si son sus amigos, tomen el ascensor hasta el piso 12. Allí los esperarán. Gracias. Misty condujo a Brock, James, Dawn y Gary hacia el ascensor. Pikachu se sentó en su hombro. Mientras el ascensor subía, reinó el silencio. Al salir a la planta indicada, había un pasillo con una puerta al final. A mitad de camino había una zona con varias sillas, claramente una sala de espera. Al empezar a avanzar por el pasillo, se oyó una voz, aunque no se sabía de dónde provenía. Gary Oak, por favor, entra por la puerta del fondo. Los demás, por favor, espera en la sala de espera.
Gary miró al resto con las cejas arqueadas. El resto del grupo hizo lo que le ordenaron, dejando a Gary solo los 15 metros que recorrió. Al acercarse a la puerta, esta se abrió, revelando la oficina. La cruzó, observando la simplicidad del interior. Había un gran escritorio con una computadora encima. Una pila de carpetas yacía junto a un teléfono y había una silla a cada lado del escritorio. La falta de adornos contribuía a la simplicidad de la habitación, así como a su imponente naturaleza. No había dónde esconderse. El hombre tras el escritorio vestía de negro una vez más, con la ropa que se estaba convirtiendo en su sello distintivo como maestro Pokémon. Botas, pantalones, camisa y chaqueta negros. Un sombrero le cubría los ojos de nuevo, dejando su rostro oculto en la sombra. Tenía una presencia que intimidaba a Gary. Le hizo un gesto para que se sentara frente a él, y el joven investigador accedió. Entonces, ¿por qué es inocente la señorita Waterflower? Supongo que tienes algo que decirme. Gary se sorprendió un poco ante la pregunta directa, pero rápidamente comenzó a contar su historia. Conozco a Misty desde hace 12 años. Originalmente viajaba con una rival mía. Desde que la conozco, nunca la he visto hacer nada contra Pokémon. Recientemente he empezado a ayudarla a entrenar para que sea más fuerte. Cuando entrena a sus Pokémon, nunca los exige demasiado. Visita con frecuencia el laboratorio de mi abuelo en Paleta, y él revisa a sus Pokémon, declarando que gozan de muy buena salud. Tengo una carta suya que lo confirma. Gary sacó la carta y se la entregó. Campeón la tomó, la abrió y la hojeó. Se volvió hacia Gary. Dice que los Pokémon están en forma y sanos. Sin embargo, como líder del gimnasio cerúleo durante la mayor parte de su carrera, quizás no tuvo que presionarlos. Solo se lastiman cuando es necesario. No. Ella jamás lastimaría a su Pokémon. Ella y lastimó a su Golduck cuando se enfrentó a mí. ¿Cómo sabes que no lo hizo otras veces durante sus 14 meses de viaje? Gary estuvo a punto de protestar diciendo que no, pero entonces se dio cuenta de que no lo sabía. En el fondo, sabía que Misty era inocente, pero las preguntas que le hicieron comprender lo difícil que sería demostrarlo. Había visto a Misty con Ash, y la preocupación que mostró entonces, pero, ¿tienes algo más que añadir? Gary bajó la cabeza, con náuseas, mientras murmuraba. No. En la sala de espera reinaba un silencio tenso mientras aguardaban los resultados de la entrevista de Gary. De repente, la voz resonó de nuevo. Dawn y Gary, por favor entra por la puerta del final. Dawn palideció de repente y parecía terriblemente nerviosa. Antes de que pudiera moverse, sintió una mano en su brazo. James le sonreía, una sonrisa cálida que le infundió confianza. Se movió con más confianza mientras se dirigía a la puerta, pero vio a Gary salir con un aspecto terrible. Solo llevaba allí 5 minutos, pero parecía que acababa de correr una maratón. Volvió a sentarse junto a Misty y se recostó en su silla mirando al techo. Dawn se dio la vuelta y entró. Entonces, señorita Ikari, ¿su evidencia? Desde que conozco a Misty, he trabajado muy de cerca con ella, mejorando tanto mi estilo como el suyo. Esto ha estado sucediendo durante los últimos 5 años. Durante ese tiempo, mi Piplup se ha encariñado mucho con muchos de sus Pokémon. Por eso, creo que deberías preguntarle cómo cree que Misty trata a los Pokémon. Dawn levantó la Pokébola de su Pokémon inicial y lo soltó. El Pokémon pingüino aterrizó en el escritorio, mirando al hombre que tenía delante. Empezó a parlotear rápidamente, antes de que Campeón levantara una mano. Se inclinó para mirar a Piplup a los ojos y le indicó con un gesto que continuara. Al terminar la charla, se recostó en su silla. Entonces, todavía concentrado en el pingüino, empezó a hacerle preguntas. Duración del entrenamiento y esfuerzo en un día. Piplup, Piplup. Hora del descanso. Piplup. Dieta. Loop. ¿De dónde lo saca? Loop, Piplup. Gracias, Piplup. Volvió a centrarse en Dawn. ¿Algo más? Dawn lo miraba fijamente. ¿Entiendes a Pokémon? Más o menos. Se nota en sus expresiones. ¿Tienes algo más que añadir? No. James fue el siguiente en entrar, y Dawn parecía más contenta que Gary, aunque conmocionada. Al sentarse, le hicieron la misma pregunta que a los otros dos. ¿Tu evidencia? Quizás sepas que fui miembro del equipo Rocket. El campeón asintió. No me enorgullezco, pero durante mucho tiempo mi misión fue intentar robar un Pokémon de Ash Ketchum, su compañero de viaje. Mientras viajó con él, nos luchó con uñas y dientes cuando intentábamos robar Pokémon.
Un recuerdo que recuerdo con especial claridad fue en las Islas Naranja. Intentaba conseguir hierba salveo para un compañero al que le había dado una espora aturdidora. Intenté atacar a un Poliwag para convencerlo de que me ayudara a conseguirla, pero Misty intervino. Que yo sepa, no tenía motivos para defender al Pokémon, pero lo hizo de todos modos, a pesar de que sus amigos también corrían peligro por la espora aturdidora. Fue un acto desinteresado, aún mejor porque me dio un poco de la hierba que ya había recogido. De hecho, que yo sepa, ese Poliwag confió en ella tan rápido que todavía forma parte de su equipo. ¿Entonces tenía una razón para luchar por ello? No lo habría dicho en ese momento. Siempre luchaba por cualquier Pokémon que atacáramos, sin importar las circunstancias. Este es el que mejor recuerdo. Bien. ¿Algo más? James no pudo evitar pensar que su entrevistador no estaba convenciendo del todo al maestro Pokémon. Sin embargo, todos tenían algo que decir y ella había dicho lo suyo. Así que, esperando que hubiera sido suficiente, asintió y se levantó para marcharse. Conozco a Misty desde hace mucho tiempo. Siempre quise ser criador y cuidaba de sus Pokémon cuando se lastimaban. Ahora soy médico y reviso a sus Pokémon con regularidad. Te aseguro que están sanos. Era el turno de Brock, y aunque el maestro Pokémon lo intimidaba, al igual que los demás, se negó y lo demostró. Los examinaré yo mismo, aunque tu opinión es interesante. ¿Dirías que es una amiga íntima? Lo más cercano. Así que perdóname si no confío en tu opinión. Sospecho que harías cualquier cosa por ella, y mentirme sería poca cosa. ¿Qué? No te mentiría. Solo planteo una posibilidad. Me ha dado un testimonio difícil de probar o refutar. Por lo tanto, aunque lo tendré en cuenta, no puedo tomar una decisión basándome en él. Lo haré con base en pruebas. ¿Tiene algo que ofrecerme? Aparte de mi opinión profesional sobre el estado de sus Pokémon, no lo sé. Señorita Waterflower. ¿Tú eres quien supervisa esto? Fue todo lo que Misty pudo balbucear. Eso explicaba por qué todos sus amigos parecían tan agotados al salir. Ella sabía de primera mano lo intenso que podía ser. Yo fui quien observó el evento. ¿Cuánto tiempo hasta que tomes una decisión? Pronto. Cuéntame cómo fue la batalla contra mí, donde Golduck se pasó de la raya. He tenido a Golduck desde que era un Psyduck. En aquel entonces era un Pokémon testarudo, no sabía nadar y tenía un dolor de cabeza constante. Sin embargo, después de muchos años trabajando con él, evolucionó a Golduck. Sin embargo, mantuvo su lado testarudo. Antes de renunciar a mi puesto como líder de gimnasio cerúleo, hablé con todos mis Pokémon, les expliqué mis planes y a ver si estaban de acuerdo. Lo hicieron. Todo el entrenamiento que hice desde entonces fue lo que habíamos acordado. La noche antes de nuestra batalla volví a hablar con ellos, explicándoles cuál era la oportunidad. Les dije que si éramos lo suficientemente fuertes, podrían entrenarnos. Les gustó la idea y prometieron darlo todo. Lucharon bien contra tu Sharpedo, pero fueron superados, lo admito. Golduck siempre ha tenido una resistencia fenomenal, y cuando vio el marcador se dio cuenta de que ni uno solo de tus Pokémon había sido derrotado, y el que se enfrentó no parecía haber vencido ya a 5 oponentes. Quería darles todo suyo. Pensé en recuperarlo después del Giga Impacto, pero pensé que aún tenía la oportunidad de impresionarte con su resistencia. Aún podía luchar en ese momento. Cuando recibió el hiperrayo, pensé en recuperarlo. Sin embargo, quería continuar, decidido a ponerse de pie. El ataque que lo liquidó fue suyo. Cuando le pregunté si podía continuar, no esperaba que disparara su propio hiperrayo. Debería haberlo recuperado, pero se negaba a rendirse. Estaba furioso por la paliza que me habían dado, así que no podía pensar con claridad. ¿Así que fue ira tuya? ¿Sumada a la lealtad de Golduck? Sí. Campeón miró fijamente a Misty un momento, antes de volverse hacia un expediente en su escritorio. Lo abrió y se lo pasó a Misty. Ella miró la primera página antes de volverse hacia él. ¿Qué es esto? Parece un expediente hospitalario. Así es. Hospital Cerulean. Son registros de hace 7 años. Todos estos Pokémon estaban en cuidados intensivos. El motivo de cada uno fue una batalla en el gimnasio Cerulean. Explícamelo. Misty bajó la mirada, completamente alarmada. Era cierto. Había 19 Pokémon allí, todos habían terminado en cuidados críticos durante 6 meses, todos derrotados por ella. Se había enfurecido al enterarse de la desaparición de Ash y se había desquitado con sus rivales. Los peores habían sido los ligeramente arrogantes, o los que intentaron derrotarla con Pokémon débiles contra el tipo agua.
Le recordaban a su amigo que había desaparecido sin avisar a nadie, y dejó que sus Pokémon se desvivieran por él. Gyarados había hospitalizado personalmente a más de la mitad. Sin embargo, esto no la ayudaba. Antes de que comenzara este periodo, un amigo mío desapareció. Acababa de perder una batalla en la Liga Sinnoh y estaba profundamente decepcionado. Había vuelto a casa, pero noté que algo le pasaba. Quería tomarme un descanso del gimnasio para estar con él, pero insistió en que volviera, diciendo que vendría a visitarme pronto. 2 días después, desapareció, llevándose todos sus Pokémon y dejando un mensaje explicando que se iba a entrenar. Me culpé por su partida y empecé a desquitarme con mis oponentes, sobre todo con cualquiera que me recordara a él. Después de unos meses, busqué ayuda y me tranquilicé. Dejé de hacérselo a nadie más. Entonces, ¿una vez más tu ira te superó? Supongo que sí. El archivo fue retirado y reemplazado por otro. Misty lo miró y el corazón le dio un vuelco. Se titulaba Valle Charicífico. Había ido allí al principio de su entrenamiento para que sus Pokémon practicaran contra los de tipo fuego. Había recibido suficientes derrotas como para saber que no podía asumir que ganaría usando un tipo agua, así que fue a entrenar contra el Charizard de allí. A Liza le interesó la idea y les preguntó a los Charizard si estaban dispuestos a hacerlo. Lo estuvieron, pero a medida que su equipo se fortalecía, finalmente se enfrentaron a uno de los Charizard más fuertes del valle y lo masacraron. Algunos de los otros Charizard intentaron apoyar al Charizard contra el que Misty había luchado, pero su equipo era demasiado fuerte. Con la ventaja de tipo, los arrasó y les causó heridas graves. Luego intentó ayudarlos a curarlos, pero fue atacada. Finalmente, Liza la sacó del valle. Evidentemente, él se había enterado de este suceso en particular. Misty le explicó esto a su entrevistador y Campeón la recibió con un gesto de la cabeza. Llegaron 3 archivos más, cada uno sobre una ocasión en la que Misty había causado daño a Pokémon en diversas ocasiones a lo largo de los años. Cada vez que lo explicaba, recibía un asentimiento. Al final de los archivos, Misty se sentía agotada. No esperaba que él pudiera descubrir todas esas cosas sobre ella. Sin embargo, el 6.º archivo fue el que más la impactó. Se titulaba Isla Shamouti. ¿Podrías explicarme qué pasó aquí?, preguntó el Campeón. El amigo que se fue, se llamaba Ash Ketchum. Fue nombrado elegido para un ritual en Shamouti, pero un coleccionista Pokémon, Laurence III, intentó capturar a las aves legendarias Moltres, Zapdos y Articuno. Quería que expulsaran a otro Pokémon, Lugia, para poder capturarlo. Ayudé a Ash a luchar contra Laurence y, finalmente, a restablecer el equilibrio. Esto fue recibido con un asentimiento por parte de Campeón, quien luego tomó el archivo y lo colocó en la pila, antes de mirar a Misty y hacerle su última pregunta. ¿Tienes algo que añadir? Misty estaba a punto de negar con la cabeza, pero entonces recordó algo. Tengo un Pokémon conmigo, que no es mío. Era de Ash, pero regresó 4 meses después de que Ash desapareciera. Después de unos días, vino a pasar tiempo conmigo. Y lo cuidé. Goza de excelente salud, y pensé que podría mostrártelo como prueba de que cuido de otros Pokémon. No. Era el Pokémon de un amigo cercano, así que obviamente lo tratarías bien. Habiendo viajado con él, me sorprendería que no lo hicieras. Pero ha recorrido todo este camino y no quiero decepcionarlo. Probablemente me arrepentiría. Muy bien. Lo llamaré. Siguieron unos segundos de silencio antes de que la puerta se abriera y un ratón amarillo entrara como una exhalación. Saltó sobre el hombro de Misty y la miró con expresión interrogativa. Misty le hizo un gesto a Campeón, quien se quedó atónito al ver de nuevo a su compañero. Por una vez, no pudo hablar. El ratoncito lo miró, pero Ash ya no olía como antes. Con los años, su olor había cambiado, y sin poder verle los ojos, Pikachu no tenía forma de saber que este hombre alto e imponente era el mismo que el bondadoso entrenador al que había amado. Así que, obedientemente, saltó al escritorio y se presentó para que lo inspeccionaran. Recuperándose, Campeón se inclinó hacia adelante en su silla para mirar al Pokémon, antes de volverse hacia Misty, agradecido por los cambios en su voz que ocultaban su identidad. Está muy sano. Parece más fuerte que la mayoría de los Pikachu. Cuídalo. Luego se puso de pie y caminó hacia una puerta en una pared diferente a la que había cruzado Misty. Conducía a unas escaleras, a las que les hizo un gesto. Misty lo siguió escaleras abajo y se sorprendió al descubrir que daban a una gran zona de entrenamiento. La llevaron a una piscina, donde era evidente que los Pokémon de agua entrenarían. Campeón se giró hacia ella. Libera a tu Pokémon.
Misty sacó 5 Pokébolas y las lanzó, permitiendo que sus Pokémon aparecieran. Gyarados emitió su rugido habitual, que apagó rápidamente al comprender la situación. Antes de que Misty pudiera hablarles, se escuchó la voz de campeones. Alineen. Necesito inspeccionarlos. Hicieron lo que se les ordenó, y el campeón caminó delante de cada uno, observándolos atentamente y usando su aura para inspeccionarlos. Al pasar junto a Dewgong al final, se volvió hacia Misty. Quizás los recuerdes. Luego se dio la vuelta y regresó a su oficina, mientras Misty se apresuraba a recuperar a su Pokémon y lo seguía. Al llegar a la oficina, se sentó detrás de su escritorio y volvió a su computadora, escribiendo rápidamente. Al terminar, Misty escuchó un pitido de su Pokédex. La sacó y la miró, mientras Pikachu miraba por encima de su hombro para ver la pantalla. Licencia restaurada a su estado completo. Se ha adjuntado una advertencia oficial. Misty exhaló, sintiendo que la tensión la abandonaba. Campeón extendió su mano, con una Pokébola en ella. Golduck. Es, como el resto de tus Pokémon, muy fuerte. Cuídalos, señorita Waterflower. Misty tomó la Pokébola, todavía en trance, sin poder creer que hubiera sucedido tan rápido. Estaba clara. La advertencia era justa, y podía ir a entrenar. Tras ella, la puerta se abrió de golpe y Campeón se levantó, extendiendo la mano de nuevo. Misty la tomó y se giró para irse, volviéndose bruscamente. Gracias por la rapidez con la que tomó la decisión y por una audiencia justa. Aunque confieso que me sorprendieron sus preguntas, me investigó a fondo. Es mi trabajo, señorita Waterflower. Pero gracias de todos modos. Misty se dio la vuelta y se dirigió por el pasillo para darles la buena noticia a sus amigas. La felicitaron, especialmente Dawn, que se mostró muy emocionada, y todas regresaron a Pueblo Paleta. No se llegó a un acuerdo, pero por alguna razón nadie se sintió con ánimos de hablar de los acontecimientos en sus entrevistas individuales, mientras el interrogador diseccionaba sus argumentos y les hacía cuestionar sus juicios. Todos se preguntaban por qué la habían absuelto, pero Misty sospechaba que lo sabía. Las preguntas que le habían hecho en su entrevista le hicieron darse cuenta de lo bien que la habían investigado. El maestro Pokémon solo se aseguraba de que ella fuera lo que todos decían que era.